pesado haciendo que cada paso a casa fuera más agotador que el anterior. Las calles estaban tranquilas, los sonidos habituales de la ciudad silenciados bajo el manto de la oscuridad. Jasmine prefería este atajo a través del callejón, era más rápido y se sentía más seguro que las carreteras principales, o eso pensó mientras caminaba. La mente de Jasmine vagó hacia el día siguiente. Mañana era su baby shower, una pequeña reunión con amigos cercanos y familiares. No podía esperar a conocer a su pequeño para sentir esas pequeñas pataditas y escuchar los primeros llantos. El pensamiento trajo una sonrisa a un rostro cansado, incluso cuando la fatiga del día la agobiaba, pero esta noche algo se sentía fuera de lugar. El callejón parecía más oscuro de lo habitual, las sombras se extendían largas y vacías. Jasmine aceleró su paso, sus tacones haciendo clic suavemente en el pavimento. Miró por encima del hombro, la sensación de ser observada hormigueando en su piel. Su corazón comenzó a acelerarse, pero trató de calmarse. Tal vez era solo su imaginación. De repente, una figura salió de las sombras. Jasmine se congeló, sus ojos abiertos por el miedo. Un oficial de policía estaba frente a ella, su uniforme nítido bajo la tenue luz de la calle. Su rostro era severo, sus ojos fríos. ¿A dónde crees que vas, señorita?, exigió su voz áspera. Jasmine dio un paso atrás, sus manos levantadas en un gesto de paz. Solo intento llegar a casa, dijo suavemente. Por favor, no quiero problemas. La mirada del oficial se endureció. Parece sospechosa. ¿Qué hay en tu bolso? El corazón de Jasmine latía con fuerza en su pecho. No hay nada ilegal, oficial, estoy embarazada, solo intento llegar a casa sana y salva. Los ojos del oficial se entrecerraron. ¿Embarazada? ¿O no? Necesito ver qué hay ahí. Él extendió la mano para agarrar su bolso, pero Jasmine lo acercó, su mano temblando. Por favor, no quiero problemas, déjame ir, suplicó, su voz vacilante. El oficial la empujó contra la pared. Jasmine tropezó sintiendo el impacto sacudirla hacia atrás. Su rodilla cedió y cayó al suelo. Su tobillo se torció dolorosamente debajo de sus lágrimas brotaron de sus ojos mientras luchaba por mantenerse erguida. Levántate, el oficial ladró. Dije levántate. Jasmine hizo una mueca, el dolor en su tobillo agudo e inmediato. Trató de obedecer, pero sus piernas se sentían débiles, el esfuerzo era demasiado. El oficial se acercó, su rostro a centímetros del de ella, su presencia abrumadora. Otra figura emergió de la oscuridad, otro oficial de policía blanco e igualmente severo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz igualmente autoritaria. El primer oficial hizo un gesto hacia Jasmine, estaba actuando sospechosa. Necesito registrarla. Jasmine miró entre los dos hombres, el miedo se apoderó de su corazón. Conocía las historias, las veces en que las mujeres negras fueron tratadas injustamente por aquellos destinados a protegerlas. Su mente corrió tratando de encontrar una manera de salir de la situación, sin intensificar las cosas más. No tengo nada que ocultar, insistió, su voz apenas por encima de un susurro. Por favor, déjame ir. El segundo oficial dio un paso adelante, su expresión inmutable. Ya veremos sobre eso. Se movió para pararse al lado del primer oficial, formando un frente unido que hizo que Jasmine se sintiera aún más indefensa. La mano del hombre J fue a su vientre sintiendo los suaves movimientos de su bebé. El pensamiento de su hijo por nacer le dio fuerza, pero también se sumó a su desesperación. No podía dejar que esto le sucediera, no a ella, no ahora. Cuando los oficiales comenzaron a registrar sus pertenencias, Jasmine sintió una ola de humillación invadirla. Revisaron su bolso sacando artículos personales sin respeto por su dignidad. Su teléfono fue tomado y colocado en el suelo. La pantalla crepitó. Cuando perdió energía, hazte a un lado. El primer oficial ordenó, su voz cortando el aire de la noche. Jasmine obedeció de mala gana, alejándose de ellos, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para sentir su presencia. Observó mientras continuaban buscando, sus acciones metódicas y distantes. Estaba claro que la veían no como una persona sino como una sospechosa. ¿Hay alguna razón por la que está siendo tan agresiva?, preguntó Jasmine tratando de mantener su voz firme a pesar del miedo que la recorría. El primer oficial la miró, su expresión ilegible. No hay razón, estás bajo arresto por actividad sospechosa. El corazón de Jasmine se hundió. No he hecho nada malo, ella protestó. Por favor, déjame ir. El segundo oficial alcanzó su brazo, su agarre firme e inquebrantable. Jasmine trató de alejarse, pero el dolor en su tobillo lo hizo difícil. Ella podía sentir las manos del oficial presionando su espalda contra la pared, sus intenciones claras y amenazantes. De repente, Jasmine sintió un dolor agudo en su costado cuando el primer oficial le dio una poderosa patada. Jade, o con acento agudo, su respiración se atascó en su garganta. Cuando sintió que la arrojaban al suelo, su cuerpo golpeó el pavimento con fuerza, el impacto enviando oleadas de dolor a través de su movimiento. El segundo oficial se quebró sin darle un momento para recuperarse. Jasmine luchó por levantarse, su visión borrosa y su cuerpo dolorido. Extendió la mano tratando de estabilizarse, pero el dolor era abrumador. Su tobillo palpitaba y podía sentir los moretones comenzando a formarse donde los oficiales la habían golpeado. Por favor, suplicó, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, no quiero problemas, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Los oficiales la ignoraron, su enfoque únicamente en su misión de detenerla. Jasmine se sintió atrapada, su mente corriendo con pensamientos de su bebé, del futuro que había esperado mientras
Continuaban su asalto. La fuerza de Jasmine comenzó a desvanecerse, sintió que se deslizaba hacia la oscuridad, el dolor y el miedo eran demasiado para soportar. Justo cuando pensó que no podía aguantar más, escuchó una sirena distante, acercándose murmuró el primer oficial mirando hacia el sonido. Necesitamos movernos. El segundo oficial la ayudó a ponerse de pie, todavía sujetándola mientras se apresuraban por el callejón. Las piernas de Jasmine temblaban, su tobillo palpitaba con cada paso, podía sentir el peso de su agarre, el desequilibrio de poder presionándola. Cuando llegaron al final del callejón, Jasmine vio las luces intermitentes de un coche patrulla doblando la esquina. Los oficiales intercambiaron una breve mirada antes de deslizarse dentro del vehículo. La puerta se cerró rápidamente detrás de ellos. Jasmine se desplomó en el suelo jadeando por respirar. El dolor en su tobillo era intenso, pero estaba más conmocionada por el encuentro en sí. Su corazón latía con fuerza en su pecho, su mente aceleraba para procesar lo que acababa de pasar. Miró a su alrededor esperando que alguien viniera en su ayuda, pero la calle permaneció vacía. El coche patrulla se alejó rápidamente, sus luces desvaneciéndose en la distancia. Jasmine se quedó sola en el callejón, su cuerpo dolía y su espíritu se lastimaba mientras se ponía de pie tambaleándose. Jasmine se tomó un momento para recomponerse, sabía que necesitaba para llegar a casa para descansar y atender su herida, pero el miedo persistía, un recordatorio constante de la injusticia que acababa de enfrentar. Con gran esfuerzo, Jasmine comenzó a caminar lentamente a casa, cada paso un testimonio de su resistencia. El aire de la noche todavía estaba frío, pero encontró una sensación de determinación creciendo dentro de ella. No dejaría que esta experiencia la rompiera, lucharía por la justicia, no solo para ella misma, sino para su hijo por nacer y para otros que habían enfrentado injusticias similares. Mientras se acercaba a su edificio de apartamentos, Jasmine respiró profundamente, lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. El encuentro la había dejado conmocionada, pero también había encendido un fuego dentro de ella, un deseo de enfrentarse a la discriminación y la violencia que le habían infligido. Llegó a su edificio, su mano temblaba mientras buscaba a tientas sus llaves. La puerta se abrió y Jasmine entró. La seguridad de su hogar envolviéndola, se apoyó contra la puerta tomándose un momento para recomponerse antes de moverse hacia el pasillo. Mientras caminaba por el pasillo, los pensamientos de Jasmine eran un torbellino de emociones, el miedo, el dolor, la ira, todos mezclados creando una tormenta dentro de ella, pero en medio de la confusión también había una chispa de esperanza, la creencia de que las cosas podían cambiar. Al entrar a su apartamento, Jasmine se hundió en su sofá, los eventos de la noche se repetían en su mente, colocó suavemente una mano sobre su vientre, sintiendo la vida crecer dentro de ella, el vínculo entre madre e hijo le dio fuerza, recordándole el amor y la protección que necesitaba brindar a Jasmine. Tomó su teléfono, sus dedos temblaban mientras moría. Su mejor amiga Maya, soy yo, necesito hablar, susurró, su voz apenas audible. La voz preocupada de Maya llegó a través del teléfono. Jasmine, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Jasmine respiró profundamente tratando de estabilizarse. Algo sucedió esta noche, fui acosada por un oficial de policía, me lastimó. Hubo un momento de silencio antes de que Maya volviera a hablar. Lo siento mucho, Jasmine, ¿estás herida? Necesito que vaya. Jasmine asintió con la cabeza, lágrimas brotaron de sus ojos. Sí, por favor, necesito que alguien me ayude. Mientras esperaba que Maya llegara, Jasmine sintió una mezcla de emociones, miedo, dolor, pero también una creciente sensación de determinación. Sabía que no podía dejar que este incidente la definiera a ella o su futuro. Había fuerza dentro de ella, una resiliencia que la llevaría a través de la oscuridad. El sonido de las llaves girando en la cerradura señaló la llegada de Maya. Jasmine respiró profundamente, lista para compartir su historia y buscar el apoyo que necesitaba. Desesperadamente juntas, navegarían los desafíos que se avecinaban, manteniéndose fuertes contra la injusticia que se le había infligido a Jasmine, y mientras Jasmine se aferraba a su panza de embarazada, sintió un renovado sentido de propósito. Este era solo el comienzo de su lucha por la justicia, un viaje que pondría a prueba sus límites, pero también revelaría la fuerza que nunca supo que tenía. Jasmine Brooks sintió que su corazón latía con fuerza mientras se apresuraba por las calles tranquilas. Su vientre estaba pesado con su bebé y estaba ansiosa por llegar a casa, a su pequeño apartamento. La noche era fresca y el callejón que había tomado era su atajo habitual. Trató de ignorar las sombras que bailaba en las paredes, diciéndose a sí misma que solo estaba nerviosa. De repente el sonido de pasos resonó detrás de ella. Jasmine se dio la vuelta y vio al oficial Trent White acercándose. Su uniforme era nítido, pero sus ojos eran duros y crueles. El estómago de Jasmine se apretó de miedo. Había escuchado historias sobre cómo algunos oficiales trataban a las personas injustamente, especialmente a las mujeres negras. Oye, ¿qué estás haciendo aquí?, exigió Trent bloqueando su camino. Su voz era fuerte y agresiva. Jasmine trató de mantener la calma. Solo me voy a casa, trabajé hasta tarde esta noche. Trent no parecía creerle, dio un paso más cerca y Jasmine pudo ver la sospecha en sus ojos. No deberías estar aquí sola, dijo con dureza. Déjame ver tu identificación y tu teléfono. Jasmine metió la mano en su bolso lentamente con la mano temblorosa. Aquí tienes, dijo suavemente entregando su identificación y teléfono. Trent se los arrebató rápidamente sin
Siquiera agradecerle. Jasmine sintió un dolor de humillación, pero trató de mantener la compostura mientras Trent examinaba sus pertenencias. Jasmine notó la tensión en su mandíbula y la forma en que la miraba con desconfianza. Jasmine sabía que no estaba haciendo nada malo, pero su comportamiento la hizo sentir pequeña y asustada. El callejón se sentía aún más oscuro ahora y Jasmine podía escuchar su propia respiración fuerte en el silencio. Todo parece estar bien, Trent finalmente dijo, pero sus ojos nunca dejaron los de ella. Jasmine dejó escapar un suspiro de alivio. Creo que pensando que la terrible experiencia había terminado, pero Trent aún no había terminado. Extendió la mano y la agarró del brazo con fuerza. ¿Estás embarazada? ¿No es así?, preguntó. Su voz adquirió una mueca de desprecio. Jasmine asintió. La confusión la invadió. Eso te convierte aún más en un objetivo. Continuó empujándola contra la pared. El corazón de Jasmine se aceleró. Por favor, oficial, no estoy haciendo nada malo. Solo quiero ir a casa. Suplicó. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero Trent no escuchó. En cambio, la apartó con fuerza haciéndola tropezar y caer al suelo. Jasmine gritó de dolor cuando su tobillo se torció de forma antinatural. Trent dio un paso atrás y la miró con disgusto. Tal vez la próxima vez lo pienses 2 veces antes de caminar sola por la noche, dijo con frialdad. Jasmine intentó moverse, pero el dolor en su tobillo lo hizo difícil. Se sentía impotente y sola. La injusticia de la situación se hundió antes de que pudiera ordenar sus pensamientos. Trent sacó su radio. Tenemos una situación aquí, gritó. Jasmine escuchó los sonidos distantes de las sirenas acercándose, una señal de que los refuerzos estaban en camino. Su mente corrió preguntándose qué más podría salir mal cuando llegó el primer oficial. La tensión en el callejón se espesó. El nuevo oficial, el oficial Davis, caminó sobre su rostro stern, miró a Trent y luego a Jasmine sintiendo la hostilidad en el aire. ¿Qué está pasando aquí?, Davis preguntó tratando de mantener el orden. Trent dio un paso adelante sin molestarse en ocultar su enojo. Esta mujer estaba actuando sospechosamente. Caminaba sola a altas horas de la noche, explicó. Su tono estaba lleno de culpa. Jasmine sintió un no formarse en su estómago, sabía que no había hecho nada malo, pero los oficiales la trataban como a una criminal. El oficial Davis miró a Jasmine con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, pero Trent no estaba satisfecho con su respuesta. ¿Está haciendo una escena?, respondió Trent desestimando la pregunta de Davis, que necesita calmarse. Jasmine luchó por hablar, su voz apenas por encima de un susurro. No estoy haciendo una escena, solo quiero ir a casa, dijo, sus lágrimas cayendo libremente ahora, pero Trent no la estaba escuchando. La agarró por el cuello levantándola del suelo sin esfuerzo. Estás embarazada, y aquí sola, deberías tener más cuidado. Trent regañó su agarre. Apretándose, Jasmine sintió que su fuerza menguaba, su cuerpo adolorido por la caída trató de alejarse, pero Trent era demasiado fuerte. Su bebé pateó dentro de ella, aumentando su incomodidad. El oficial Davis observó la interacción sintiendo que las cosas estaban escalando fuera de control. Puso una mano en el hombro de Trent, tratando de intervenir. Trent, no hagamos esto. Davis escuchó, pero Trent lo sacudió con desdén. Ella está causando problemas, insistió. La visión de Jasmine se volvió borrosa cuando el dolor y su tobillo se intensificaron. Miró a su alrededor desesperadamente esperando que alguien la ayudara, pero el callejón estaba demasiado tranquilo, demasiado vacío. La realidad de su situación se instaló. Estaba a merced de estos 2 oficiales que vieron ella solo como una amenaza por el color de su piel. Trent se inclinó cerca de su rostro a centímetros del de ella. Tienes suerte de que no te acuse de acoso, susurró amenazadoramente. Jasmine podía sentir su aliento en su rostro, haciendo la sentir aún más vulnerable y expuesta. Justo en ese momento, el sonido de las sirenas que se acercaban se hizo más fuerte. Trent miró hacia el ruido, la frustración destellando en sus ojos. Genial, ahora tenemos más testigos, murmuró en voz baja. El corazón de Jasmine se hundió temiendo que cualquier ayuda no llegara lo suficientemente rápido. Cuando otro oficial entró en el callejón, Trent soltó a Jasmine, que cayó al suelo jadeando por respirar. Su tobillo palpitaba de dolor y todo su cuerpo le dolía. Por el impacto trató de levantarse, pero el peso de su situación lo hizo casi imposible. El oficial Davis se arrodilló a su lado ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse. Déjanos ayudarte, dijo suavemente mostrando compasión que Trent claramente carecía. Jasmine aceptó enormemente la ayuda, pero sus ojos permanecieron cautelosos, todavía desconfiados de las acciones de Trent. Trent observó la interacción con el ceño fruncido, claramente infeliz con cómo se estaban desarrollando las cosas. Esto se está saliendo de control, declaró alejándose de Jasmine y Davis. Estoy informando esto, ella no molestará a nadie más esta noche. Mientras Trent se alejaba, la tensión en el callejón comenzó a disminuir, pero Jasmine quedó conmocionada y herida. Sus miradas se cruzaron y por un momento el tiempo pareció detenerse. Jasmine sintió una mezcla de emociones, ira, confusión y un rayo de esperanza de reconciliación. Trent se acercó a ella, su comportamiento cambió, mostrando signos de remordimiento.
Jasmine, hola, lo siento, comenzó vacilante, luchando por encontrar las palabras adecuadas, no me di cuenta. Jasmine no entendió, escuchó, su corazón se desgarraba entre el perdón y el dolor que había soportado. Su conversación fue interrumpida por la multitud que vitoreaba el cambio, recordándoles a ambos el panorama más amplio. Jasmine se dio cuenta de que su lucha no era solo por ella misma, sino por todos los que habían sido agraviados. Le ofreció a Trent un gesto de reconocimiento, aceptando su disculpa, pero sabiendo que el verdadero cambio requería más que solo palabras. Mientras Jasmine continuaba su viaje, se centró en sanar y construir un futuro mejor para su hijo. El movimiento que había iniciado comenzó a ver un progreso real con nuevas políticas y programas de capacitación implementados para prevenir futuras injusticias. La resiliencia y la determinación de Jasmine habían marcado la diferencia, allanando el camino para una sociedad más justa e igualitaria. Al final, la historia de Jasmine fue una de fuerza, coraje y el poder de enfrentarse a la discriminación. Su experiencia con el oficial Trent White se convirtió en un punto de inflexión que inspiró a otros a luchar por lo que era correcto y garantizar que su hijo por nacer creciera en un mundo que luchaba por la justicia y la igualdad. Jasmine yacía en el suelo frío y duro, su tobillo palpitaba de dolor, el callejón estaba en silencio excepto por el distantes sonidos de la ciudad por la noche, ella trató de recuperar el aliento, su pancita presionando contra su pecho justo cuando pensó que la pesadilla había terminado. 2 pasos más, resonaron en el callejón. El oficial Mark Daniels, otro policía blanco con rostro severo, se acercó a ellos, miró a Trent, quien asintió bruscamente en señal de aprobación. Jasmine miró entre los dos oficiales, su corazón se hundió, la presencia de otro oficial la hizo sentir aún más atrapada y asustada. Otro policía, ¿qué está pasando ahora?, preguntó Jasmine con voz temblorosa. Trent se acercó más elevándose sobre ella. Tenemos más ojos en esto, no irás a ninguna parte. La señorita Mark Daniels dio un paso guache adelante, su expresión fría. ¿Crees que puedes pasar por aquí sin que nadie se dé cuenta? Tenemos informes de un acto sospechoso. Jasmine sintió que se le formaba un nudo en la garganta, sabía que no había hecho nada malo. Por favor, oficiales, solo intento llegar a casa, estoy embarazada y herida. Mark se burló sacudiendo la cabeza. ¿Embarazada o no tienes que seguir nuestras instrucciones? Los ojos de Jasmine recorrieron el callejón buscando una salida, pero el estrecho pasaje no ofrecía escapatoria. Sintió una lágrima rodar por su mejilla. Tengo un bebé, por favor, déjame ir, no he hecho nada. Trent ignoró su súplica y tomó su bolso. Déjanos ver lo que llevas. Jasmine intentó apartar su bolso, pero Trent era demasiado fuerte, se lo arrancó de las manos esparciendo sus pertenencias por el suelo. Su teléfono, las llaves y el bolso tintinearon ruidosamente. Se apresuró a recogerlo, sus manos temblaban. Cuando se agachó, sus ojos captaron algo brillando en la tenue luz. Era un collar que yacía entre sus objetos dispersos. Lo recogió, sus dedos temblaban. Era una hermosa pieza con un pequeño. Jasmine pensó que vio un destello de reconocimiento en sus ojos, pero Trent rápidamente lo enmascaró con indiferencia. No es asunto mío, pásalo. La mente de Jasmine corrió. Su hermana Mia había sido asesinada hace años. Siempre se había preguntado quién se llevó su collar de la escena. Ahora, al verlo aquí, no podía evitar la sensación de que había algo más en este encuentro. Mark Daniels se inclinó hacia su rostro a pulgadas del de ella. Será mejor que dejes de hacer preguntas o las cosas empeorarán para ti. Jasmine tragó saliva tratando de mantener la calma. Oficial, por favor. Debe haber un error. Este collar pertenecía a mi hermana. Fue asesinada de manera similar hace años. ¿Sabe algo sobre eso? Trent y Mark intercambiaron una breve mirada. Jasmine podía sentir la tensión entre ellos. El callejón parecía enfriarse. Las sombras más profundas. Sabía que estaba en peligro. Enojo, pero también sintió una extraña conexión con Trent debido a la collar. Trent respiró profundamente, su postura se puso rígida. Necesitas cooperar, de lo contrario, no podemos ayudarte. El corazón de Jasmine latía con fuerza en su pecho, tenía que encontrar una manera de hacerles ver que era inocente. Por favor, solo quiero ir a casa, mi bebé nacerá pronto, necesito descansar. Mark se rió entre dientes. Darkly, guárdalo para alguien a quien le importe, te quedarás aquí hasta que averigüemos qué está pasando. Jasmine sintió que las lágrimas brotaban de nuevo, sabía que tenía que mantenerse fuerte por su bebé. No estoy escondiendo nada, lo juro. Trent extendió la mano para agarrar su brazo, pero Jasmine se apartó haciendo una mueca de dolor en su tobillo. Déjame ir, exigió, su voz quebrada por la emoción. Mark se acercó su rostro a centímetros del de ella. No irás a ninguna parte, tenemos nuestras órdenes. Jasmine miró su tobillo herido tratando de ignorar el dolor, se sintió impotente, atrapada entre los 2 oficiales que claramente estaban tratando de intimidarla, pero la vista del collar la mantuvo concentrada. Había algo en él que la conectaba con Trent de una manera que no podía entender. Mientras los minutos pasaban, Jasmine podía sentir la atmósfera se volvía más opresiva, el callejón se sentía más pequeño, el aire más denso. Trató de mantener su voz firme con la esperanza de apelar a su humanidad. Por favor, necesito ayuda, estoy herida y embarazada. Trent
La frustración era evidente en sus ojos. Solo estamos haciendo nuestro trabajo ahora, deja de resistirte, y podemos resolver esto pacíficamente. La mente de Jasmine se aceleró. Sabía que necesitaba mantener la calma, pero el miedo y la ira eran abrumadores. Miró de nuevo el collar con la esperanza de encontrar alguna pista o conexión que pudiera explicar por qué Trent era tan agresivo. De repente, Mark Daniels dio un paso atrás sacando su teléfono. Necesitamos documentar esto, dijo, levantando su cámara para tomar fotografías de Jasmine y sus pertenencias. Jasmine sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que ser fotografiada en este estado vulnerable podría usarse en su contra. Por favor, no hagas eso, suplicó. Trent la miró con severidad. Necesitamos tener registros de todo, solo coopera mientras Mark tomaba fotos. Jasmine trató de permanecer lo más quieta posible. Su mente se centró en encontrar una manera de salir de esta pesadilla. Sabía que protestar demasiado fuerte podría empeorar las cosas, pero no pudo evitar sentir que la estaban tratando injustamente por el color de su piel. Los dos oficiales continuaron interrogándola. Sus preguntas se volvieron más invasivas. Querían saber dónde había estado, con quién había hablado y qué estaba haciendo en ese callejón a esa hora. Jasmine respondió lo mejor que pudo. Sus respuestas se debilitaron a medida que su agotamiento se instalaba después de lo que parecía nuestro. Trent finalmente pareció tener suficiente, recogió sus pertenencias, incluido el collar, y le dio a Jasmine una última advertencia severa: no dejes que te atrapemos aquí de nuevo, te arrepentirás. Jasmine vio cómo los oficiales se giraban y se alejaban dejándola sola en el callejón. Sintió una mezcla de alivio y miedo invadirla. Alivio de que la amenaza inmediata había terminado, pero el miedo a lo que podría venir después. Trató de sentarse, pero su tobillo palpitaba dolorosamente y sabía que necesitaba ayuda. Reuniendo sus pertenencias dispersas, Jasmine salió lentamente de la callejón, cada paso enviando dolores agudos a través de su cuerpo. El aire frío de la noche se sentía áspero contra su piel, y se abrazó fuertemente para mantenerse caliente. Su mente era un torbellino de pensamientos: ¿por qué Trent era tan agresivo? El significado del collar y el miedo persistente de lo que podría pasar después. Mientras caminaba por la calle, no podía quitarse la imagen del rostro de Trent, la mirada severa que casi le había parecido familiar. Se preguntó si él sabía algo sobre su pasado, algo relacionado con la muerte de su hermana. La pregunta se arremolinaba en su mente, pero no tenía respuestas. Jasmine llegó a su edificio de apartamentos. La vista familiar le trajo una sensación de comodidad. Buscó a tientas sus llaves, finalmente abrió la puerta y tropezó dentro. La calidez de su hogar era un marcado contraste con el frío y hostil callejón. Se dirigió al baño con cuidado, acomodándose en el suelo. Sentada allí, Jasmine trató de procesar todo lo que había sucedido. El dolor en su tobillo era intenso, pero la carga emocional era aún mayor. No podía entender por qué los oficiales la habían tratado con tanta dureza, por qué Trent había insistido tanto en sus posesiones. El collar era un misterio que necesitaba resolver, pero se sentía demasiado agotada para pensar con claridad. Mientras estaba sentada en la oscuridad, Jasmine se hizo una promesa silenciosa a sí misma de que descubriría la verdad detrás del collar, y por qué Trent había reaccionado de la manera en que lo hizo. No podía dejar que el recuerdo de su hermana se desvaneciera, y no podía dejar que esta injusticia quedara sin respuesta. Determinada, Jasmine decidió comunicarse con su viejo amigo Marcus, que trabajaba como abogado en la ciudad. Tal vez podría ayudarla a navegar por el sistema legal y descubrir la verdad sobre lo que estaba sucediendo. Sabía que sería un viaje largo y difícil, pero sintió un destello de esperanza en medio del miedo. Tomando su teléfono, Jasmine marcó el número de Marcus. Sus dedos temblaban, respiró profundamente tratando de estabilizarse antes de hablar. Marcus, soy Jasmine, necesito tu ayuda. Algo malo sucedió esta noche, y creo que hay más que solo una parada de rutina. Mientras esperaba que él respondiera, Jasmine sintió una mezcla de ansiedad y determinación. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que no podía enfrentarlo sola. La noche estaba lejos de terminar y las sombras del callejón todavía grande en su mente, llena de preguntas sin respuesta y dolor sin resolver. Marcus respondió en el tercer timbre. Jasmine, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Jasmine respiró profundamente otra vez, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Me detuvieron dos oficiales esta noche, fueron muy duros conmigo, y Trent tenía el collar de mi hermana. Creo que hay una conexión que necesito entender. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Ven a mi casa, hablaremos, y descubriremos qué hacer a continuación. Relief cuidó a Jasmine mientras colgaba el teléfono. Sabía que tenía un largo camino por delante, pero por primera vez esa noche sintió que no estaba sola. Reuniendo sus fuerzas, se dirigió con cuidado al apartamento de Marcus. Cada paso la acercaba más a encontrar la verdad y buscar justicia para ella y su hermana. Mientras caminaba por las calles tranquilas, Jasmine no pudo evitar mirar por encima de su hombro, medio esperando ver a Trent o Mark siguiéndola. El miedo que la había invadido momentos atrás todavía estaba presente, pero su resolución era más fuerte ahora. Estaba decidida a descubrir los secretos que vinculaban su pasado con él presente, sin importar cuán doloroso pudiera ser el viaje.
Cuando finalmente llegó a la puerta de Marcus, sintió una sensación de alivio y esperanza, tocó suavemente y Marcus respondió con una expresión preocupada. Jen Jacine, entra, vamos a limpiarte y hablar sobre lo que sucedió cuando entró. La calidez y la seguridad de la casa de su amiga la envolvieron, sabía que con la ayuda de Marcus finalmente podría descubrir la verdad detrás del collar y la extraña conexión con los oficiales que la habían tratado tan mal. El camino por delante era incierto, pero Jasmine estaba lista para enfrentarlo impulsada por el amor por su hijo por nacer y el recuerdo de su hermana. La noche aún era joven y el viaje de Jasmine hacia la justicia y la curación apenas comenzaba. Las sombras del callejón podrían haber sido oscuras y opresivas, pero con cada paso que daba, Jasmine se acercaba más a la luz de la verdad y la promesa de un futuro mejor. Jasmine luchó por respirar, su corazón latía con fuerza en su pecho, el aire fresco de la noche se sentía pesado mientras el oficial Trent estaba sobre ella, su expresión era ilegible, su visión se nubló ligeramente por el dolor en su tobillo, pero algo le llamó la atención alrededor del cuello de Trent, había un delicado collar. Un pequeño relicario de plata que brillaba bajo las tenues luces del callejón, su mente levantó ese collar, se parecía al que solía usar su hermana Mia. Mia le había sido arrebatada hace años, víctima de una acusación injusta que había destrozado el mundo de Jasmine. La garganta de Jasmine se apretó cuando los recuerdos volvieron a inundar la risa de Mia, sus sueños, el día que todo cambió. Trent, Jasmine susurró con voz temblorosa, ¿de dónde sacaste ese collar? Trent se puso rígido, sus ojos se alejaron de los de ella. Jasmine extendió la mano tratando de estabilizarse a pesar del dolor. Ese relicario pertenecía a mi hermana, ¿cómo lo conseguiste? Trent dio un paso atrás, su rostro se contorsionó con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro. Jasmine no pudo ubicar. No sé de qué estás hablando, dijo, su voz baja y defensiva. La mente de Jasmine daba vueltas. ¿Cómo podría este collar conectarlos? Nunca había visto a Trent antes o eso creía. Las piezas comenzaron a encajar, cada una más impactante que la anterior. Mia había estado involucrada en un caso con el que la familia de Trent siempre había negado cualquier conexión. ¿Podría la hermana de Trent haber tenido algo que ver con el destino de Mia? Luchó por sentarse, su cuerpo le dolía por el asalto anterior. Tienes que decirme la verdad, suplicó. ¿Por qué tienes el collar de mi hermana? Trent miró hacia otro lado, su mandíbula se tensó. Es solo un collar, Jasmine, no hagamos esto más difícil de lo necesario, pero Jasmine no estaba convencida. Sus ojos buscaron en su rostro buscando cualquier señal del hombre que creía conocer. En cambio, vio un destello de algo, culpabilidad, enojo, solo la hizo más decidida a descubrir la verdad. Sé que estás escondiendo algo, dijo firmemente. Por favor, solo dime por qué estás aquí. Trent respiró profundamente, sus hombros se hundieron ligeramente. Jasmine contuvo la respiración esperando a que hablara. Finalmente dijo, mira, puedo explicarlo. Antes de que pudiera continuar, el sonido de las sirenas perforaron la noche. Ambos oficiales se pusieron firmes y su atención se centró en las luces que se acercaban. Jasmine vio la preocupación en los ojos de Trent y supo que lo que fuera que estuviera a punto de decir, el tiempo se estaba acabando. Vamos, dijo Trent, sacando su radio, tenemos que movernos. Se agachó para ayudar a Jasmine a ponerse de pie, pero ella se apartó. No, primero necesito respuestas. Trent dudó y luego suspiró. Está bien, hablaremos después de que regresemos a la estación, pero debes dejar que nos encarguemos de esto. Jasmine asintió lentamente, su mente todavía se tambaleaba por el apocalipsis cuando Trent y el otro oficial comenzaron a escoltarla. No podía evitar la sensación de que su pasado la estaba alcanzando de formas que nunca imaginó. El collar era más que una simple pieza de joyería, era un vínculo a una historia que necesitaba ser contada, una historia de pérdida. La injusticia y la lucha por la verdad. Mientras salían del callejón, la noche se sentía más fría. El peso del recuerdo de su hermana presionándola. Jasmine sabía que esto era solo el comienzo. Había preguntas que necesitaban respuestas, y estaba decidida a encontrarlas sin importar el costo. El viaje en auto a la estación fue tenso. Trent la miró a través del espejo retrovisor, sus ojos medialmente en los de ella. Por un breve momento, Jasmine vio un destello de algo ilegible, arrepentimiento tal vez, pero antes de que pudiera preguntar llegaron al recinto. Dentro de la estación estaba lleno de actividad. Jasmine fue llevada a un área de espera donde se sentó en un banco duro, su cuerpo le dolía y su mente acelerada trató de mantener la calma, respirando profundamente para estabilizarse. El peso del collar en su mano era un recordatorio constante de la conexión que ahora sentía con Trent. Los minutos se sintieron como horas mientras esperaba que Trent regresara. Finalmente entró, su expresión más seria que antes. Se sentó frente a ella, sus manos entrelazadas fuertemente frente a él. Jasmine comenzó lentamente, necesito explicarte. Se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca dejaron los suyos. Por favor, necesito entender por qué tienes el collar de mi hermana. Trent bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el jamón de su camisa. Tu hermana Mia, ella era la mejor amiga de mi hermana, crecimos juntas. Cuando se la llevaron, mi familia lo tomó muy mal, guardé el collar como una forma de recordarla.
Jasmine sintió una oleada de emociones, confusión, dolor, ira. ¿Pero por qué atacarme? ¿Por qué tratarme así? Trent respiró profundamente, sus ojos se encontraron con los de ella con una mezcla de dolor y frustración. Estaba siguiendo órdenes, el departamento ha estado nervioso desde que me secuestraron. Ha habido mucha presión, mucho miedo. No quise lastimarte, lo juro. Jasmine buscó en su rostro cualquier señal de engaño, pero todo lo que vio fue un hombre atormentado por sus propios demonios. ¿Crees que lastimarme me traerá de vuelta? No lo hará, todo lo que hace es aumentar el dolor. Trent miró hacia otro lado, su mandíbula apretada. Lo siento, Jasmine, de verdad lo siento, pero ahora mismo tengo que hacer mi trabajo. Jasmine sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Tu trabajo debería proteger a las personas, no separarlas. Mia no merecía lo que le pasó y yo tampoco. La habitación estaba en silencio excepto por los sonidos distantes de pasos y conversaciones en voz baja. Jasmine respiró profundamente tratando de controlar sus emociones. Ella sabía que enojarse no ayudaría. En su lugar, decidió apelar a la parte de Trent, que se preocupaba por la memoria de su hermana. Trent, ambos estamos perdiendo a alguien que amamos debido a este sistema. Tal vez si trabajamos juntos podamos encontrar una manera de arreglar las cosas para Mia, para nosotros. Trent la miró, sus ojos suavizándose ligeramente. Quiero creer eso, Jasmine, realmente quiero, pero no es tan simple. Jasmine asintió. Entendiendo la complejidad de la situación, sé que es complicado, pero tenemos que intentarlo por mi bien, y por todos los demás que sufren por esto. Trent se frota la nuca. Ya no sé qué hacer, el departamento nos está presionando para resolver esto rápidamente para mostrar resultados, pero apresurar las cosas solo lo empeora. Jasmine extendió la mano colocando una mano en su brazo. Tal vez no tengamos que apresurarnos, tomémonos el tiempo para descubrir la verdad, para honrar a Mia apropiadamente. No dejemos que su memoria sea empañada por la ira y la violencia. Trent bajó la mirada a su mano, y luego volvió a mirarla a los ojos. Por un momento hubo un destello de esperanza. Tienes razón, Mia merece algo mejor que esto. Jasmine sintió una pequeña sensación de victoria, pero sabía que el camino por delante sería largo y difícil. Podemos empezar por investigar lo que realmente le pasó a Mia. Hay cosas que el departamento no nos está diciendo. Juntos podemos encontrar la verdad. Trent asintió lentamente. Te ayudaré, Jasmine, lo prometo, pero tienes que prometer que te mantendrás a salvo. El departamento no nos tomará con agrado. Cavando más profundo, Jasmine apretó su brazo suavemente. Prometo que tenemos que hacer esto, Trent, por Mia. Mientras se sentaban juntos en el área de detención, un sentido de unidad comenzó a formarse entre ellos. Había dos personas conectadas por la pérdida y un deseo de justicia, listas para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Jasmine sintió un renovado sentido de propósito sabiendo que no estaba sola en su lucha. A la mañana siguiente, Jasmine fue liberada con la promesa de regresar para ser interrogada. Cuando salió de la estación, el sol estaba empezando a salir, arrojando un cálido resplandor sobre la ciudad. Respiró profundamente sintiendo el peso del collar alrededor de su cuello. Era más que un recordatorio de su hermana, era un símbolo de esperanza y el comienzo de un viaje hacia la curación y la justicia. Mientras se alejaba de la estación, Jasmine no pudo evitar mirar hacia atrás. Trent estaba junto a la entrada mirándola irse. Sus ojos se encontraron una última vez, y vio una determinación reflejada en su mirada. Estaban juntos en esto, ahora unidos por un pasado compartido y un objetivo común. La ciudad a su alrededor bullía de vida, sin darse cuenta de las batallas personales que se libraban en las sombras, pero Jasmine sintió una conexión con algo más grande, un movimiento que estaba comenzando a tomar forma. Sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero con Trent a su lado sintió un rayo de esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Mientras caminaba por las calles familiares, la mente de Jasmine estaba llena de planes y posibilidades. Pensó en acercarse para encontrarse con sus viejos amigos, investigando archivos de casos antiguos y encontrando aliados que creían en su causa. Cada paso que daba era un paso para descubrir la verdad y asegurarse de que la memoria de Mia fuera honrada de la manera correcta, pero en el fondo Jasmine sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Todavía había preguntas por responder, secretos por descubrir y batallas por librar contra un sistema que le había fallado a ella y a su hermana, pero se sentía más fuerte sabiendo que no estaba sola. Junto con Trent, tenían la oportunidad de hacer una verdadera diferencia a medida que los días se convertían en semanas. Jasmine y Trent trabajaron incansablemente descubriendo piezas del rompecabezas que habían estado ocultas durante mucho tiempo. Se enfrentaron a la resistencia dentro del departamento, amenazas de quienes querían que el pasado permaneciera enterrado y el peligro siempre presente de represalias, pero con cada obstáculo que superaron, su resolución solo se hizo más fuerte. Jasmine encontró consuelo en el apoyo de sus amigos de la comunidad que se unieron a ella y prestaron sus voces a la causa. Comenzó a hablar sobre sus experiencias, compartiendo su historia para crear conciencia e inspirar a otros a unirse a la lucha contra la injusticia. Su coraje y determinación se convirtieron en un faro de esperanza para muchos que habían sido silenciados por el miedo y la depresión. Trent también se encontró cambiando. La culpa y el dolor que había llevado durante años comenzaron a levantarse mientras buscaba activamente la redención.
Trabajó para exponer la corrupción dentro del departamento usando su posición para proteger en lugar de oprimir. Presionar juntos, Jasmine y Trent se convirtieron en un equipo formidable. Unidos por su dolor compartido y su inquebrantable compromiso con la justicia, una noche mientras se sentaban juntos revisando viejos expedientes de casos, Jasmine sintió una sensación de logro. Habían logrado un progreso significativo descubriendo nueva evidencia que apuntaba a las verdaderas circunstancias que rodearon la desaparición de Mia. Fue un avance que finalmente podría traer cierre a Jasmine y su familia, pero justo cuando estaban a punto de celebrar su éxito, la puerta de su sala de reuniones se abrió de golpe. Dos oficiales irrumpieron en su expresión severa e inflexible. Tú también necesitas venir con nosotros, uno de ellos ordenó. Estás bajo arresto por investigación no autorizada y obstrucción de la justicia. Jasmine y Trent intercambiaron miradas preocupadas. Sabían que sus acciones llamarían la atención, pero no habían anticipado este nivel de hostilidad. Mientras eran escoltados fuera de la habitación, Jasmine no pudo evitar sentir una oleada de miedo. Su lucha se estaba volviendo más peligrosa y lo que estaba en juego era más alto que nunca. Mientras eran conducidos por los pasillos de la estación, Jasmine se aferró al collar con fuerza, sacando fuerza de su presencia. Ella sabía que este era solo otro obstáculo que tenían que superar, otra batalla en su búsqueda de la verdad y justicia. Con Trent a su lado, se sintió lista para enfrentar lo que viniera después, determinada a honrar la memoria de su hermana y asegurarse de que nadie más sufriera el mismo destino. La noche estaba oscura. Cuando fueron llevados a una celda de detención, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Jasmine miró a Trent, sus ojos se llenaron de determinación. No podemos rendirnos, dijo firmemente. Tenemos que seguir luchando. Trent asintió, su resolución igualando la de ella. Lo haremos por Mia y por todos los demás que han sido agraviados. Mientras se sentaban juntos en la celda fría y estéril, Jasmine sintió una sensación de unidad y propósito más fuerte que nunca. El viaje estaba lejos de terminar, pero ella sabía que juntos podían hacer la diferencia. El collar alrededor de su cuello era un recordatorio constante de por qué estaban luchando y Jasmine prometió llevar su misión hasta el final. El dom estaba empezando a romperse cuando fueron liberados. La primera luz del día simbolizando un nuevo capítulo en su lucha. Jasmine y Trent salieron de la estación listos para continuar su búsqueda de justicia, sabiendo que el camino por delante sería desafiante pero lleno de esperanza. Con cada paso que daban, Jasmine sintió que el peso de su pasado se levantaba un poco, reemplazado por la fuerza que encontró en su lucha por un futuro mejor. El collar brillaba bajo el sol de la mañana, un faro de resiliencia y el vínculo inquebrantable entre dos personas decididas a cambiar el mundo. Su viaje apenas comenzaba y Jasmine sabía que sin importar los desafíos que hubiera por delante, ella y Trent los enfrentarían juntos, impulsados por el amor, la pérdida y un deseo inquebrantable de justicia. Jasmine luchó por recuperar el aliento mientras el oficial Trent estaba sobre ella, su rostro contorsionado por la ira. El callejón estaba en silencio, excepto por los sonidos distantes de la noche de la ciudad. Ella miró hacia sus ojos buscando cualquier señal de misericordia, pero solo encontró frío e indiferencia. ¿Por qué haces esto?, Jasmine preguntó con voz temblorosa. No he hecho nada malo. Trent la agarró del hombro con más fuerza. ¿Crees que puedes pasar por aquí actuando de forma sospechosa? Tenemos protocolos. Jasmine se estremeció por el dolor en su tobillo. Estoy embarazada, le recordó suavemente. Necesito ayuda. Trent se burló empujando la embarazada. ¿O no? Las reglas son reglas. Se dio la vuelta, pero Jas vislumbró algo alrededor de su cuello. Un collar, era una pieza delicada con un pequeño colgante con forma de flor. Su corazón dio un vuelco. Ese collar se parecía al que solía usar su difunta hermana Aliyah. La mente de Jasmine se elevó. Como este policía blanco tenía el mismo collar que su hermana, que había sido asesinada injustamente hace años. Espera, gritó Jasmine, su voz ganando fuerza. ¿De dónde sacaste ese collar? Trent hizo una pausa, todavía de espaldas a ella. Es solo un collar, respondió secamente. No sé a qué te refieres. La confusión de Jasmine se profundizó. Aliyah era mi hermana, la mataron el año pasado. Ese era su collar favorito. Trent finalmente se giró para mirarla, un destello de reconocimiento o era miedo en sus ojos. No sé de qué estás hablando, dijo tratando de mantener su autoridad. Jasmine sintió una oleada de desesperación. Por favor, oficial blanco, tienes que ayudarme. Mi hermana fue asesinada por algo malo que hiciste. El rostro de Trent se endureció. No tengo que explicarte nada. Antes de que Jasmine pudiera responder, el otro oficial llegó. Oficial Martínez miró entre Trent y Jasmine, sintiendo la tensión. ¿Qué está pasando aquí? Trent respiró profundamente. Su comportamiento cambió. Esta mujer estaba actuando sospechosa, así que tuvimos que intervenir. Martínez parecía dudoso. Se ve herida. Tal vez deberíamos llamar a asistencia médica. Trent negó con la cabeza. Ella solo está siendo dramática. Tenemos que seguir el protocolo. Jasmine sintió lágrimas brotar. Por favor, necesito ayuda. Mi bebé viene en camino. Martínez vaciló, pero Trent dio un paso adelante, tirando de Jasmine a sus pies con bastante brusquedad. ¿Vienes con nosotros? Mientras comenzaban a escoltarla, la mente de Jasmine se aceleró. ¿Podría haber una conexión entre Trent y la muerte de su hermana?
Tenía que averiguar más, pero ¿cómo? Trent, por favor, suplicó. Necesito respuestas. ¿Por qué tengo el collar de mi hermana? Trent la ignoró llevándola hacia el coche de policía. Las luces de la calle proyectaban sombras largas, haciendo que la santa se sintiera aún más siniestra. El pensamiento de Jasmine se arremolinaba con recuerdos de Ali y su infancia juntas, la risa y la tragedia que se la llevó. No estás ayudando a nadie tratándome así, dijo Jasmine en voz baja. Su voz se quebró, especialmente no con el recuerdo de mi hermana involucrado. Trent la miró. Un destello de algo pasó por sus ojos antes de enmascararlo de nuevo. Quédate callado y sigue las instrucciones. La puerta del coche se cerró de golpe y comenzaron a alejarse. Jasmine miró hacia atrás una vez con la esperanza de ver alguna señal de comprensión, pero Trent permaneció estoico dentro del coche. El aire estaba denso por la tensión. Jasmine trató de quedarse quieta, pero el dolor en su tobillo lo hizo difícil. Miró a su alrededor tratando de encontrar una manera de alcanzar a Trent Furlan, no solo como una sospechosa, sino como alguien que había perdido todo por el sistema que él representaba. Oficial White empezó lentamente. ¿Sabías que mi hermana no lo hizo? Trent permaneció en silencio, su mandíbula apretada. Jasmine respiró profundamente, decidiendo seguir adelante. Ali estaba investigando la corrupción dentro del departamento. Encontró algo que no debería haber encontrado. La fachada de Trent pareció quebrarse por una fracción de segundo. Es suficiente, dijo bruscamente. No presiones. El corazón de Jasmine latía con fuerza. Por favor, necesito saber la verdad. ¿Por qué la mataron? Trent entrecerró los ojos y miró por el espejo retrovisor como si estuviera viendo algo que solo él podía. Estás cruzando una línea, Jasmine. Esto no te concierne. Jasmine sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Me concierne a mí. Todo lo que hiciste ha afectado mi vida y el futuro de mi bebé. El viaje en auto se sintió interminable. El peso de las palabras de Jasmine colgando en el aire. Trent finalmente rompió el silencio, su voz baja. Mirada, solo déjalo ir. Terminamos aquí. Mientras el auto se detenía en la estación de policía, Jasmine sabía que este no era el final. Había algo más profundo, algo que conectaba a ambos. A la muerte de su hermana, juró descubrir la verdad, sin importar el costo. Al salir del auto, Jasmine sintió una mezcla de miedo y determinación. El aire frío de la noche golpeó su rostro, pero no pudo evitar la sensación de que este encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande. Trent la vio irse. Una tormenta se estaba gestando detrás de sus ojos. Jasmine respiró profundamente, agarrándose el vientre de manera protectora. Necesitaba mantenerse fuerte, no solo por ella misma, sino por su hijo por nacer. Mientras caminaba hacia la entrada de la estación, no pudo evitar preguntarse qué tan profunda era la corrupción y qué se necesitaría para traer justicia para su hermana y para ella misma dentro de la estación. Los sonidos familiares de actividades la rodeaban, los oficiales se movían hablando por teléfono y presentando informes. Jasmine sintió un dolor de esperanza. Tal vez alguien aquí podría ayudarla. Se acercó a la recepción donde una mujer con ojos amables miró hacia arriba. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la recepcionista suavemente. Jasmine asintió, su voz firme a pesar de su miedo. Necesito reportar un incidente. Fui agredida por el oficial Trent White. La expresión de la recepcionista cambió a una de preocupación. Por supuesto, por favor, venga conmigo. Mientras caminaban por el pasillo, Jasmine sintió ojos en ella. Sabía que se estaba enfrentando al sistema que había perjudicado a su familia antes, pero se negaba a dar marcha atrás ahora. El viaje por la verdad y la justicia apenas comenzaba y Jasmine estaba lista para luchar con todo lo que tenía. Mientras tanto, el oficial Trent estaba sentado en su oficina mirando fijamente su escritorio. La confrontación con Jasmine había despertado algo profundo dentro de él. No podía sacudirse la imagen de su hermana Aliyah y la culpa asintió. ¿Había una conexión que estaba tratando de ignorar? Metió la mano en su cajón y sacó una foto de Aliyah. Los recuerdos devolvieron su pasión, su lucha contra la corrupción y el día en que se la arrebataron. Trent había tratado de enterrar el dolor, pero la presencia de Jasmine había reabierto viejas heridas. Decidido a proteger su posición, Trent comenzó a redactar una declaración. Sus manos temblaban levemente. Sabía que sus acciones serían examinadas y la verdad podría salir a la luz. El peso de sus acciones pasadas lo presionaba, lo que hacía más difícil mantener la fachada del oficial honrado mientras escribía. La mente de Trent se aceleraba con emociones conflictivas. Quería negar todo para proteger su reputación, pero una pequeña parte de él sabía que la verdad no podía permanecer oculta para siempre. El collar, la hermana de Jasmine, los recuerdos, todos eran piezas de un rompecabezas que él no podía ignorar. En la estación, Jasmine estaba sentada en la sala de espera agarrando su teléfono con fuerza. Había logrado enviar una señal de socorro durante la lucha, esperando que alguien lo viera y viniera en su ayuda. Ahora esperaba cada minuto que pasaba sintiéndose como una eternidad. Una enfermera se acercó a ella guiándola suavemente a una silla cercana. Vamos a cuidar de ti, Jasmine. Ahora estás a salvo. Jasmine asintió. El alivio le invadió. Gracias. Mientras la enfermera atendía su tobillo, los pensamientos de Jasmine vagaron de regreso a Aliyah. Recordó el día en que habían recibido el collar juntas, un regalo de una amiga que sabía cuánto lo amaba a Aliyah. Había sido un símbolo de su vínculo, ahora un doloroso recordatorio de pérdida. ¿Por qué lo tomaste?,
Jasmine susurró sus ojos buscando en el rostro de la enfermera respuestas que no estaban allí. La enfermera le dio una sonrisa comprensiva. Lo siento, cariño, nos aseguraremos de que todo esté documentado correctamente. Jasmine sabía que no podía dejar pasar esto, tenía que averiguar por qué Trent tenía el collar de su hermana y lo que significaba para su propia vida. Determinada, comenzó a pensar en los próximos pasos, planeando profundizar en el pasado de su hermana y las circunstancias de su muerte. Cuando la noche se convirtió en día, la resolución de Jasmine solo se fortaleció. Se acercó a amigos y familiares, reuniendo toda la información que pudo sobre la investigación de Aaliyah, sobre la corrupción. Cuanto más aprendía, más claro se volvía que había una peligrosa red de engaño que necesitaba ser desenredada. Mientras tanto, Trent se encontró incapaz de concentrarse en sus deberes. La investigación sobre su propia conducta se cernía sobre él, amenazando con exponer los secretos que había intentado tanto mantener ocultos. Sabía que la historia de Jasmine estaba entrelazada con la suya, y las consecuencias podrían ser nefastas cuando se pusiera el sol. Otro día, Jasmine se quedó afuera de la estación viendo a su gente moverse por sus vidas, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba debajo de la superficie. Sintió una sensación de propósito, una determinación de luchar no solo por ella misma, sino por todos aquellos que habían sido agraviados por el sistema. Trent miró por la ventana de su oficina, el peso de sus acciones presionando fuertemente sobre sus hombros. Se preguntó si había una manera de hacer las cosas bien para expiar el pasado, pero el camino a seguir no estaba claro. Jasmine respiró profundamente, sintiendo que el aire fresco de la tarde llenaba sus pulmones. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos, pero estaba lista para enfrentarlos de frente. La lucha por la justicia recién comenzaba y Jasmine estaba preparada para llegar hasta el final. Mientras se alejaba de la estación, Jasmine sintió una sensación de esperanza. No estaba sola en su lucha y con cada paso se acercaba más a descubrir la verdad sobre su hermana y los oscuros secretos que habían perseguido a su familia durante tanto tiempo. Trent dejó de lado su mente corriendo con pensamientos conflictivos, tomó su teléfono contemplando si pedir ayuda o continuar enterrando la verdad. La decisión pesaba mucho sobre él. Sabiendo que cualquier elección que hiciera tendría consecuencias duraderas tanto para él como para Jasmine, la noche se oscureció. Pero la determinación de Jasmine se mostró brillante. Sabía que exponer la verdad era la única manera de honrar la memoria de su hermana y asegurar un mejor futuro para su hijo por nacer. Con cada pieza de evidencia que reunió, se sintió más cerca de descubrir la realidad detrás del collar y la corrupción que había manchado la vida de su familia. Trent miró la foto de Aaliyah una última vez, sintiendo la profundidad de su arrepentimiento. Se dio cuenta de que la única manera de avanzar era enfrentar la verdad, sin importar lo doloroso que pudiera ser. Respirando profundamente, tomó una decisión que cambiaría todo. Jasmine se alejó de la estación. La primera luz del amanecer, apareciendo en el horizonte, sintió una sensación de propósito y fuerza, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. El camino hacia la justicia era largo e incierto, pero Jasmine estaba lista para recorrerlo, impulsada por la pérdida de amor y un deseo inquebrantable por la verdad. Dentro de su oficina, Trent comenzó a redactar una nueva declaración, una que aclararía su pasado y la conexión con Aaliyah. Si era una elección difícil, pero él sabía que era la correcta. La verdad tenía que salir a la luz sin importar el costo. Cuando salió el sol de la mañana, Jasmine sintió una renovada sensación de esperanza. Ya no era solo una víctima, era una luchadora decidida a traer luz a la oscuridad que había ensombrecido su vida durante tanto tiempo. Con cada paso que daba, se acercaba más a descubrir la verdad y encontrar la justicia que tanto necesitaba. Trent envió su declaración al departamento, plenamente consciente de que traería consecuencias. Esperaba que, al ser honesto, pudiera comenzar a enmendar los errores que había cometido y ayudar a Jasmine a encontrar el cierre que buscaba. Jasmine continuó su investigación, descubriendo más sobre el trabajo de su hermana y las personas que habían tratado de silenciarla. Cada descubrimiento solo fortalecía su determinación de luchar contra las injusticias que había plagado a su familia y comunidad. A medida que pasaban los días, la historia de Jasmine y Trent comenzó a difundirse, captando la atención del público y los medios de comunicación. La gente se unió detrás de Jasmine, apoyando su lucha por la justicia y exigiendo responsabilidades a los responsables de la corrupción. Trent enfrentó las consecuencias de sus acciones, pero también encontró un camino hacia la redención al presentarse con la verdad. Esperaba arreglar las cosas y ayudar a Jasmine en su búsqueda de justicia. El viaje de Jasmine estaba lejos de terminar, pero se sintió empoderada por el apoyo que recibió y la verdad que había descubierto. Con cada paso que daba para sanar y honrar la memoria de su hermana, sabiendo que su lucha haría una diferencia para ella, su hijo y su comunidad. La conexión entre Jasmine y Trent había sido el catalizador del cambio que sacó a la luz los problemas profundamente arraigados de discriminación y corrupción dentro del sistema. Juntos se enfrentaron los desafíos que se avecinaban, decididos a crear un futuro mejor para todos. Al final, la fuerza y la resiliencia de Jasmine se demostraron al demostrar que incluso frente a la adversidad, la esperanza y la justicia podían prevalecer.
Su historia fue un testimonio del poder de una persona para hacer una diferencia, inspirando a otros a levantarse contra la injusticia y luchar por lo que es correcto. Jasmine yacía en el suelo frío y duro, su respiración era superficial y dolorosa. El oficial Trent y el otro oficial, el oficial Daniels, estaban de pie sobre ella, sus rostros severos e inflexibles. El callejón estaba en silencio, excepto por los sonidos distantes de la ciudad. Por la noche, el vientre de Jasmine dolía con cada movimiento. Recordándole la vida que crecía dentro de ella. Quédate quieta, Trent, ordenó con voz áspera. Agarró los brazos de Jasmine con fuerza sujetándola. Tenemos que registrarte. Jasmine intentó hablar, su voz temblorosa. Por favor, estoy embarazada, no merezco esto. Daniel se burló. ¿Embarazada? ¿O no estabas actuando sospechoso ahora? Muévete. Jasmine luchó contra su agarre, las lágrimas brotaban de sus ojos, el dolor en su tobillo era intenso, pero el miedo era aún peor. Se sentía completamente impotente, atrapada entre dos hombres que la veían solo como una sospechosa, no como un ser humano. Trent sacó su linterna iluminándola en el bolso de Jasmine. No hagas esto más difícil de lo necesario, dijo, su tono goteando con desdén. La mente de Jasmine se aceleró, pensó en su hermana que había sido secuestrada injustamente, y cómo nunca imaginó que enfrentaría algo similar. Por favor, susurró, solo quiero ir a casa. Daniels agarró su teléfono de su bolso. Tenemos que asegurarnos de que no estás escondiendo nada. Jasmine tomó su teléfono, pero Trent apartó su mano. Sin teléfono, sin cámara, sin nada. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sintió una oleada de pánico. Me estás lastimando, lloró, lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, detente. Trent la ignoró, por favor, continuando su búsqueda brusca. Jasmine sintió que las lágrimas le picaban los ojos, no solo por el dolor, sino por la profunda sensación de inmundicia. Sabía que estaba siendo tratada injustamente por el color de su piel. Mientras Daniels rebuscaba entre sus pertenencias, Jasmine sintió algo en su bolsillo. Había guardado un pequeño cargador de teléfono allí, pensando que podría ser útil. Lentamente lo alcanzó, sus dedos temblando. Trent notó su movimiento. Ni siquiera pienses, piénsalo, advirtió apretando su agarre en sus brazos, pero Jasmine logró deslizar la pantalla, abriendo una aplicación de mensajería. Sus dedos se movieron rápidamente escribiendo un mensaje desesperado: ayúdame, me están lastimando, por favor llama al 911. Su teléfono vibró silenciosamente, enviando el mensaje a sus amigos más cercanos que estaban cerca. Esperaba que alguien lo viera antes de que fuera demasiado tarde. Daniels sacó su billetera hojeando su identificación. ¿Esperas que creamos que eres solo una buena mujer caminando a casa por la noche?, se burló Jasmine. Sintió que su fuerza se desvanecía tanto física como emocionalmente. Solo estoy tratando de sobrevivir, susurró, su voz apenas audible. Trent miró a Daniels, su expresión se endureció. Necesitamos mantenerla aquí hasta que terminemos la búsqueda. La visión de Jasmine se volvió borrosa cuando sintió que su energía se drenaba. El dolor en su tobillo era insoportable, pero el miedo de lo que le estaba pasando era aún peor. Luchó por mantenerse consciente, su mente se nubló con pensamientos de su hijo por nacer y la injusticia que enfrentaba. De repente, ella sintió un ligero aflojamiento del agarre de Trent. Tal vez deberíamos pedir refuerzos, murmuró mirando hacia el final del callejón. Jasmine aprovechó el momento, convocando toda su fuerza restante, giró su cuerpo, intentando liberarse. Por favor, que alguien me ayude, gritó, su voz se quebró mientras se retorcía. Su teléfono vibró de nuevo, el mensaje se había enviado solo. Podía esperar que sus amigos lo vieran a tiempo. Trent y Daniels lucharon por mantenerla contenida mientras seguía luchando. Jasmine sintió una oleada de determinación, no iba a dejar que rompieran su espíritu, no sin intentar todo lo que pudiera. Su teléfono vibró por tercera vez, indicando que sus amigos estaban en camino. Jasmine se concentró en ese pensamiento, superando el dolor y el miedo que necesitaba aferrarse a ella y a su bebé. Daniels, frustrado por su resistencia, dio un fuerte empujón, haciendo que Jasmine gritara de dolor. Suficiente, él ladró, hemos hecho nuestro trabajo. Pero Jasmine no había terminado. Reunió su última pizca de fuerza y alcanzó su teléfono, una vez más presionando el botón de enviar. En un mensaje final: me están lastimando, por favor vengan rápido. Solo mientras sentía que empezaba a perder el conocimiento, escuchó el sonido distante de las sirenas acercándose. El sonido fue débil al principio, luego se hizo más fuerte y cercano. Trent y Daniels se congelaron, intercambiando miradas preocupadas. Tenemos que salir de aquí, dijo Trent con urgencia. Vienen. Jasmine sintió un rayo de esperanza cuando las sirenas se acercaron. El sonido de la ayuda que se acercaba era su salvavidas. Se concentró en ese sonido, obligándose a permanecer despierta un poco más. La tensión en el callejón era palpable cuando los oficiales se dieron cuenta de que estaban perdiendo el control de la situación. Agárrenla. Trent ordenó a Daniels, nos vamos, pero antes de que pudieran moverse, el sonido de pasos y más sirenas llenaron el aire. Un grupo de oficiales llegó iluminando el callejón con sus luces. Aléjense de ella. Uno de los nuevos oficiales ordenó con voz firme. Trent y Daniels dudaron, inseguros de cómo proceder. Jasmine sintió el peso de las escaleras, sabiendo que estaban a punto de perder su control sobre ella. Sintió una oleada de fuerza impulsada por la inminente llegada de ayuda cuando los nuevos oficiales entraron. Trent finalmente liberó a Jasmine, quien se desplomó en el suelo exhausto y con dolor. Los nuevos oficiales evaluaron rápidamente la situación al ver los moretones y los signos de angustia en el cuerpo de Jasmine. ¿Estás bien?,
Preguntó uno de ellos suavemente ayudándola a sentarse. Jasmine asintió con la cabeza. Lágrimas semanales, todavía corriendo por su rostro. Me estaban lastimando. Por favor, necesito ayuda. Los oficiales miraron a Trent y Daniels, que estaban de pie con incertidumbre en el fondo. El primer oficial se dirigió a Trent directamente. Tienes que irte ahora. Trent y Daniels sabían que los habían atrapado. Retrocedieron lentamente, sus expresiones una mezcla de frustración y miedo. Jasmine observó mientras se retiraban sintiendo una mezcla de alivio y miedo persistente. Los nuevos oficiales se quedaron con Jasmine asegurándose de que estuviera a salvo y brindándole la ayuda que necesitaba. Llamaron asistencia médica y pronto llegó una ambulancia para llevarla al hospital. Mientras ayudaban a Jasmine a subir a la camilla, miró hacia el callejón sintiendo una mezcla de emociones. Estaba agradecida por la ayuda que llegó justo a tiempo, pero el dolor y el trauma del encuentro pesaron mucho sobre ella. En la ambulancia, Jasmine sostuvo su vientre sintiendo el débil estruendo de los vehículos de emergencia acercándose a su esperanza. Parpadeó. Tal vez la ayuda finalmente estaba en camino, pero su alivio duró poco. La sirena se hizo más fuerte y pronto luces intermitentes iluminaron el callejón. Dos paramédicos corrieron hacia ella, sus rostros llenos de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó uno de los paramédicos arrodillándose a su lado. Jasmine intentó hablar, pero tenía la garganta seca y el dolor palpitaba en su tobillo. Por favor, necesitamos llevarte a un hospital, agregó el otro paramédico ofreciéndole una mano para ayudarla a levantarse, pero antes de que Jasmine pudiera responder, el oficial Trent White y su compañero el oficial Daniels aparecieron a su lado. El rostro de Trent era severo, sus ojos fríos mientras miraba a Jasmine. Daniels reflejó su expresión de pie rígido e inmóvil. No te dejaremos ir a ningún lado, dijo Trent agarrando firmemente el brazo de Jasmine y tirándola hacia el suelo. No estás en condiciones de ser movida. El corazón de Jasmine se hundió. Miró entre los paramédicos y los oficiales. La confusión y el miedo nublaron sus pensamientos. Por favor, susurró, necesito ayuda. Mi bebé. Trent negó con la cabeza, su agarre apretando. Nadie te sacará de aquí hasta que terminemos nuestra investigación. Su voz era áspera sin dejar lugar a negociación. Jasmine sintió una oleada de desesperación. Necesitaba atención médica, pero estos hombres le impedían obtenerla. Daniel dio un paso adelante, su presencia se sumó a la tensión. Quédate quieto, ordenó mirando a Trent. Para confirmar, Trent asintió y juntos mantuvieron un firme control sobre Jasmine, ignorando los intentos de los paramédicos de intervenir. Uno de los paramédicos volvió a tomar su brazo tratando de guiarla suavemente hacia la ambulancia. Señora, tenemos que moverla ahora. Es importante. Los ojos de Trent se entrecerraron mientras miraba a los paramédicos. Tenemos una situación aquí, no pueden llevarla a ningún lado hasta que lo digamos. Jasmine sintió lágrimas brotar de sus ojos. El dolor en su tobillo era intenso y su cuerpo le dolía por la fuerza del asalto. Bajó la mirada a su pierna hinchada y luego volvió a mirar a los oficiales y a los paramédicos. Por favor, suplicó, necesito ayuda, estoy embarazada. La expresión de Trent se endureció. ¿Embarazada? ¿O no irás a ningún lado? Tenemos que manejar esto primero. Los paramédicos intercambiaron miradas preocupadas, claramente inseguros de qué hacer. Respetaban la autoridad de la policía, pero podían ver que Jasmine estaba en apuros. Uno de ellos intentó pedir refuerzos, pero Trent los interrumpió con una mirada severa. Aléjate, advirtió Trent en voz baja pero firme. Lo estamos manejando aquí. La mente de Jasmine se aceleró, podía sentir al bebé moverse, un suave recordatorio de la vida dentro de ella. Necesitaba mantenerse fuerte no solo por ella misma, sino por su hijo, pero el dolor se estaba volviendo insoportable y su fuerza se desvanecía a medida que pasaban los minutos. El callejón se sentía aún más frío y opresivo. La visión de Jasmine comenzó a nublarse, su cabeza daba vueltas por la falta de oxígeno y el dolor. Podía escuchar a los paramédicos hablando en voz baja, sus voces llenas de preocupación y frustración. No la deja ir. Un paramédico le dijo en voz baja al otro, ¿qué debemos hacer? El otro paramédico se pasó una mano por el cabello, debemos seguir el protocolo, pero claramente necesita atención médica. Tal vez podamos conseguir que alguien más la ayude. Mientras tanto, Trent y Daniels se mantuvieron firmes mirando a Jasmine con rostros severos e inquebrantables. Estaban decididos a mantenerla allí hasta que terminaran su investigación, sin importar el costo. Jasmine sintió que su fuerza se desvanecía, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo frío, su cuerpo incapaz de sostenerse por más tiempo. Los paramédicos se movieron rápidamente tratando de estabilizarla, pero Trent y Daniels bloquearon sus esfuerzos. Señora, por favor trate de mantenerse despierta, uno de los paramédicos instó colocando una mano en su hombro. Estamos aquí para ayudarla. Pero Jasmine apenas podía responder, su cuerpo estaba entumecido y su mente estaba nublada por el dolor y el miedo. Podía sentir el calor de su bebé, un pequeño faro de esperanza en medio de la oscuridad que la envolvía. Trent se acercó, su rostro a centímetros del de ella. Tienes que calmarte, dijo, su tono no se suavizó en absoluto. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Jasmine lo miró, sus ojos se llenaron de dolor y confusión. Tu trabajo me lastima, susurró, las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, ayúdame por un momento. Trent vaciló. Algo en los ojos de Jasmine lo hizo vacilar,
pero las líneas de su rostro rápidamente regresaron a su expresión severa. «Quédate quieto», repitió como si eso arreglara todo. La pirámide continuó sus esfuerzos tratando de llegar a Jasmine a pesar de la obstrucción del oficial. Uno de ellos comenzó a hablarle suavemente tratando de mantenerla consciente. «Vas a estar bien», le aseguró que estamos aquí para ayudar, pero Jasmine podía sentir que se alejaba. El mundo a su alrededor se oscurecía. El dolor en su tobillo era insoportable y sabía que no podría permanecer despierta por mucho más tiempo. Sus pensamientos se dirigieron a su bebé esperando contra toda esperanza que la ayuda llegara a tiempo. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, el sonido de más sirenas resonó a través del callejón. Los ojos de Jasmine se abrieron de golpe. Un destello de esperanza chispeó dentro de ella. Tal vez esta era la ayuda que había estado esperando, pero antes de que pudiera registrar por completo a los recién llegados, Trent y Daniels reaccionaron rápidamente. Los nuevos paramédicos se detuvieron con los ojos muy abiertos por la preocupación mientras observaban la escena. Trent se volvió hacia ellos. Su comportamiento no cambió. «Es un asunto policial. Aléjate». Los nuevos paramédicos intercambiaron miradas inquietas, inseguros de cómo proceder. Jasmine luchó por mantenerse despierta, su cuerpo la traicionaba con oleadas de dolor y agotamiento. Miró entre los oficiales y los paramédicos, la desesperación era clara en su mirada. Uno de los nuevos paramédicos, una mujer llamada Lisa, dio un paso adelante. «Oficial White, necesitamos transportarla de inmediato, necesita atención médica, atención, dejen de obstruir a los paramédicos». Trent miró a Jasmine, su agarre en su brazo aflojándose ligeramente, sintió un dolor de culpa al darse cuenta de que sus acciones estaban causando más daño que bien, pero el orgullo y el deber eran fuertes, y luchó con las emociones conflictivas que se arremolinaban dentro de él. Jasmine, sintiendo el cambio en la conducta del oficial, reunió lo último de su fuerza. «Por favor», susurró su voz apenas audible, «ayúdame mi bebé». Los paramédicos se movieron rápidamente. Uno de ellos levantó suavemente a Jasmine en una camilla mientras el otro se preparaba para transportarla. Lisa colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Jasmine, susurrando palabras de consuelo mientras trabajaban. Trent observó dividido entre su deber como oficial de policía y la innegable verdad ante él. Finalmente, con un profundo suspiro, dio un paso atrás permitiendo que los paramédicos hicieran su trabajo. «Marica», dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro, mientras los paramédicos cargaban a Jasmine en la camilla. El oficial superior se acercó a Trent colocando una mano sobre su hombro. «Bien, manejemos esto de la manera correcta». Trent asintió con la cabeza, una mezcla de alivio y arrepentimiento en sus ojos. Se dio la vuelta sabiendo que sus acciones tenían consecuencias, pero también entendiendo que no podía interponerse más en el camino de la justicia. Jasmine fue levantada suavemente hacia la ambulancia. Los paramédicos se movieron con deficiencia practicada para estabilizarla y prepararla para el transporte. Lisa se quedó a su lado monitoreando sus signos vitales y ofreciendo palabras de tranquilidad. Mientras las puertas de la ambulancia se cerraban y el vehículo se alejaba, Jasmine sintió una ola de agotamiento invadirla. El dolor en su tobillo seguía siendo intenso, pero la amenaza inmediata había pasado. Cerró los ojos permitiéndose un momento de paz, sabiendo que la ayuda finalmente estaba en camino. Dentro de la ambulancia, los paramédicos trabajaron rápidamente para llevar a Jasmine al hospital. «Lo estás haciendo muy bien», Lisa la animó manteniendo su voz tranquila y firme. «Ya casi estamos». Jasmine asintió débilmente. Sus pensamientos, un torbellino de miedo y esperanza, miró alrededor de la ambulancia, viendo los rostros decididos de los paramédicos que trabajaban incansablemente para salvarla a ella y a su bebé. Mientras la ambulancia aceleraba por las calles de la ciudad, Jasmine podía escuchar los sonidos distantes de las sirenas y los murmullos de preocupación. Espectadores, los eventos de la noche se reprodujeron en su mente: el enfrentamiento con el oficial Trent, el dolor del asalto y el miedo de lo que podría haber sucedido si los paramédicos no hubieran podido llegar a ella. Pensó en su hermana, cuyo collar había provocado el reconocimiento antes. La conexión entre su pasado y presente pesó mucho sobre ella, agregando otra capa de complejidad a su experiencia ya traumática. Los paramédicos llegaron al hospital rápidamente, estacionando la ambulancia en una bahía de emergencia. Apresuraron a Jasmine adentro, guiándola hacia la sala de trauma, donde los médicos esperaban. Las luces brillantes y la actividad bulliciosa eran un marcado contraste con el callejón oscuro donde su terrible experiencia había comenzado. Cuando se llevaron a Jasmine, vislumbró al oficial superior hablando con Trent, quien permaneció en silencio en el pasillo. No hubo confrontación esta vez, solo un entendimiento mutuo de que las cosas debían manejarse adecuadamente. La mente de Jasmine estaba nublada, pero sintió una sensación de alivio al saber que finalmente estaba recibiendo la atención médica que necesitaba desesperadamente. Los paramédicos trabajaron de manera eficiente, estabilizando su condición y preparándola para la cirugía para abordar sus heridas. Horas después, Jasmine se despertó en una cama de hospital con el tobillo vendado y el cuerpo dolorido por la terrible experiencia. La brillante luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, trayendo una sensación de esperanza y sanación. Lisa estaba allí sentada junto a su cama con una sonrisa reconfortante. «Buenos días, Jasmine». Lisa dijo suavemente: «¿Cómo te sientes?».
Jasmine logró esbozar una débil sonrisa. Mejor ahora gracias a ti, Lisa, ablandó su expresión. Has pasado por mucho, pero ahora estás a salvo. Los médicos te cuidaron bien. Jasmine respiró profundamente. La realidad de lo que había sucedido se estaba asentando lentamente. Sintió una mezcla de emociones, ira, tristeza, y un destello de esperanza. Su bebé estaba a salvo, y estaba empezando a sanar tanto física como emocionalmente. Mientras miraba alrededor de la habitación del hospital, Jasmine sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Había preguntas urgentes. Trent, mandíbula, Ed, dije que lo estamos manejando, no necesitamos ninguna interferencia. Lisa se mantuvo firme sintiendo la tensión en el aire. Señora, tenemos protocolos que seguir, no podemos dejarla aquí. Trent, la paciencia se estaba agotando, o nos ayudas o te vas, pero no permitiré que te la lleves hasta que terminemos nuestra investigación. Los paramédicos se miraron entre sí, claramente divididos entre seguir el protocolo y respetar la autoridad de la policía. Jasmine se debilitó y con dolor no pudo hacer nada más que mirar cómo el enfrentamiento continuaba. De repente, Jasmine sintió otra ola de dolor, más aguda e intensa que antes. Jade, o con acento agudo, agarrándose el vientre mientras el movimiento dentro de ella se hacía más notorio. Su bebé, las patadas se hacían más fuertes, un recordatorio de la vida que estaba protegiendo. Lisa dio un paso más cerca, su voz era suave pero firme. Señora, por favor, necesitamos ayudarla. Usted, su bebé la necesita. Los ojos de Trent se encontraron con los de Lisa. Una silenciosa batalla de voluntades se desarrolló entre ellos por un momento. Parecía que podría ceder, pero luego su expresión se endureció una vez más. Dije que no, repitió con firmeza. La visión de Jasmine se estaba oscureciendo, su cuerpo la traicionaba con una fatiga abrumadora. Trató de concentrarse en las palabras de Lisa, esperando contra toda esperanza que alguien finalmente la ayudara, pero justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, el sonido de pasos resonó desde el final del callejón. Otro coche de policía estaba llegando y más oficiales comenzaron a inundar la escena. La presencia adicional hizo que la situación fuera aún más tensa, ya que Jasmine se sintió atrapada entre los oficiales y los paramédicos. Trent miró a su alrededor y se dio cuenta de que con la llegada de más oficiales, solo complicaría aún más las cosas. Respiró profundamente tratando de mantener el control de la situación. Escuchen todos, mantengamos la calma, no queremos que nadie más salga lastimado. Uno de los nuevos oficiales se acercó reconociendo la gravedad de la situación. Oficial White. ¿Qué está pasando aquí? Trent resumió rápidamente la situación. Su voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. Tenemos un sospechoso aquí que creemos que está involucrado en algún tipo de mala conducta. Lo estamos manejando, señaló el nuevo oficial. Mirando entre Trent y los paramédicos, el hombre necesita atención médica, no podemos dejarla aquí. Trent miró a Jasmine, su resolución vaciló por una fracción de segundo, podía ver el miedo y el dolor en sus ojos, la innegable necesidad de ayuda. Algo dentro de él cambió. Un destello de duda cruzó su rostro antes de que pudiera responder. Otra voz cortó la tensión. Era uno de los oficiales de mayor rango, alguien con más autoridad. Trent dio un paso atrás, dejó que los paramédicos hicieran su trabajo. Trent vaciló mirando al oficial superior. Pero tenemos una situación aquí. El oficial superior interrumpió su tono ordenando: la señora necesita atención médica inmediata. De la vida creciendo dentro de ella pensó en su hermana, y el Jasmine sintió una chispa de esperanza al saber que sus amigos estaban en camino, y que la justicia finalmente estaba a su alcance. Las sirenas sonaron mientras la ambulancia corría por la ciudad dejando atrás el callejón oscuro y la injusticia. Jasmine cerró los ojos y encontró un momento de paz en medio del caos. Se comprometió a luchar por un futuro mejor para ella y su hijo. Jasmine luchó por mantenerse despierta, su visión estaba borrosa y su cuerpo le dolía por la fuerte patada. Su respiración se convirtió en jadeos superficiales mientras trataba de darle sentido a lo que estaba sucediendo. El callejón estaba frío y oscuro. El único sonido era el zumbido distante de la ciudad por la noche. Podía sentir el peso de su bebé presionando contra ella, recordándole la vida que crecía dentro de ella a pesar del dolor. De repente, el sonido de las sirenas atravesó el aire de la noche. El corazón de Jasmine se aceleró cuando escuchó que necesitaba respuestas y un viaje hacia la justicia que se avecinaba, pero por ahora se permitió un momento de paz agradecida por la ayuda que finalmente había llegado a su camino fuera del hospital. La ciudad continuó su ritmo implacable sin darse cuenta de la pequeña victoria que acababa de tener lugar dentro de sus muros. Jasmine cerró los ojos sintiendo el calor de su bebé y la fuerza que yacía dentro de ella lista para enfrentar cualquier
Desafío que la aguardara a continuación. Jasmine yacía en el pavimento frío, su respiración superficial y dolorosa. La noche estaba inquietantemente tranquila, los únicos sonidos provenían del tráfico distante y el susurro ocasional de las hojas. El oficial Trent White y su compañero de parte la miraron, sus rostros severos e inquebrantables. La visión de Jasmine se volvió borrosa, pero podía distinguir las duras líneas del uniforme de Trent y la ira en sus ojos. De repente, un destello de movimiento llamó la atención de Jasmine. Una figura salió de las sombras del callejón, un joven con un teléfono inteligente en alto. Era alto, con piel oscura y una expresión decidida. Antes de que alguien pudiera reaccionar, comenzó a grabar la escena, capturando cada momento del comportamiento agresivo de Trent. Oye, ¿qué estás haciendo? El espectador gritó, su voz resonando a través del estrecho pasaje. El hombre continuó filmando, su mano firme, a pesar de la tensión en el aire. Jasmine sintió una oleada de esperanza, tal vez alguien la ayudaría ahora. Trent miró hacia el recién llegado, la irritación cruzó por su rostro. Mantente alejado de este niño, ladró avanzando hacia el espectador. El joven no retrocedió, manteniendo su martillo de hierro entrenado en el drama que se desarrollaba. Jasmine trató de sentarse haciendo una mueca de dolor, su dolor atravesó su tobillo. Quería decir algo para pedir misericordia, pero su fuerza se estaba desvaneciendo rápidamente cuando Trent alcanzó al espectador. Otra figura emergió de la oscuridad, una mujer mayor con una fuerte presencia se acercó rápidamente, sus ojos fijos en Trent. Detente. Trent exigió con firmeza. La habitación pareció tensarse, el aire denso de anticipación. Trent vaciló mirando entre la mujer mayor y el joven, grabando el incidente. El video de los espectadores continuó capturando cada momento, la claridad de las imágenes innegable. Jasmine podía escuchar los sonidos distantes de las sirenas, pero estaban demasiado lejos para ofrecer ayuda inmediata. Su mente corría tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué este hombre la estaba atacando? ¿Qué había hecho mal? Trent agarró a Jasmine con más fuerza y comenzó a empujarla hacia el suelo de nuevo. La mujer mayor se acercó más, su voz firme: no tienes derecho a tratarla así, déjala ir. Trent se burló claramente: no retrocedas, está causando problemas, solo estamos haciendo nuestro trabajo. El joven que estaba grabando no podía creer lo que estaba viendo, miró a su alrededor esperando que alguien más interviniera, pero el callejón permaneció en silencio excepto por su propia voz capturando la escena. Respiró profundamente, decidido a documentar la verdad sin importar las consecuencias. Jasmine sintió que las lágrimas le picaban los ojos, una mezcla de dolor y miedo la abrumaba. Miró al espectador suplicando en silencio que alguien la ayudara. La mujer mayor dio un paso más cerca. Su presencia, un faro de fuerza en la oscuridad opresiva: esto no está bien, tienes que parar. Trent Forra era palpable. Miró a su compañero, que parecía inseguro de cómo proceder. La tensión entre ellos era espesa, la dinámica de poder clara. Jasmine podía ver las ruedas girando en la mente de Trent, la frustración aumentando. Cuando su autoridad fue desafiada, el video de los transeúntes comenzó a cobrar vida propia. Las imágenes eran lo suficientemente claras como para ser compartidas en línea. El corazón de Jasmine latía con fuerza en su pecho. Una mezcla de esperanza y ansiedad se arremolinaba dentro de ella. Si este video salía a la luz, tal vez la gente vería la verdad y la ayudaría. Trent dio un paso atrás, sus ojos se movieron entre la mujer mayor y el transeúnte. Finalmente dijo lo suficiente. Su voz estaba cargada de irritación. Soltó a Jasmine, quien se desplomó en el suelo jadeando por aire. La mujer mayor no se movió, su mirada se fijó firmemente en Trent. Sin decir otra palabra, Trent le hizo una señal a su compañero y ambos se giraron para salir del callejón. El joven continuó grabando hasta que estuvieron fuera de la vista. La gravedad de la situación se estaba apoderando de él. Bajó su teléfono. Una sensación de urgencia lo obligó a actuar. Jasmine luchó por sentarse, su cuerpo le dolía por el asalto. El transeúnte se arrodilló a su lado ofreciéndole una presencia reconfortante. ¿Estás bien? Déjame ayudarte, dijo suavemente. Jasmine asintió débilmente, agradecida por el apoyo. La mujer mayor colocó una mano tranquilizadora en su hombro. Sus ojos se llenaron de empatía cuando el transeúnte ayudó a Jasmine a ponerse de pie. La realidad de lo que acababa de suceder comenzó a instalarse. El video que había capturado era evidencia irrefutable del abuso que había sufrido. Jasmine sabía que este podría ser el punto de inflexión que necesitaba para buscar justicia. El joven sacó su teléfono y comenzó a subir el video a las redes sociales. La barra de carga avanzó lentamente en cuestión de minutos. El metraje estaba en línea, compartido en varias plataformas. Las notificaciones comenzaron a aparecer rápidamente. El video ganó fuerza a medida que más personas lo veían y lo compartían. Los comentarios inundaron expresando indignación y apoyo a Jasmine. Hashtags como #justicia para Jasmine y #en la brutalidad policial comenzaron a ser tendencia. La comunidad se unió detrás de ella porque el video estaba siendo visto por miles, tal vez incluso millones, lo que encendió conversaciones sobre el racismo y la mala conducta policial. Trent y su compañero ya habían denunciado a Jasmine por resistirse al arresto.
Su historia contradecía marcadamente las imágenes de los transeúntes. Los relatos contradictorios creados anteriormente hicieron que la atención del público se desplazara rápidamente hacia el incidente. Jasmine sintió una mezcla de alivio y ansiedad al saber que finalmente se estaba exponiendo la verdad. Los medios de comunicación recogieron la historia y entrevistaron al joven que había grabado el video y a la mujer mayor que había intervenido. Se le pidió a Jasmine que compartiera su versión de la historia. Su voz finalmente se escuchó en medio del caos. Ella contó los hechos con claridad. Sus emociones estaban a flor de piel, pero su determinación era fuerte. El departamento de policía enfrentó una presión creciente a medida que el video seguía circulando. Se iniciaron revisiones internas. Las autoridades superiores se involucraron para abordar las acusaciones de mala conducta. Las acciones de Trent estaban bajo escrutinio. La comunidad exigía responsabilidad por su comportamiento. Las campañas en las redes sociales aumentaron organizando protestas y pidiendo cambios sistémicos dentro de la fuerza policial. Jasmine se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su historia inspiró a otros que habían enfrentado injusticias similares a presentarse. El impulso creció rápidamente. El movimiento ganó fuerza imparable en medio del torbellino. Jasmine recibió mensajes de apoyo de todos los rincones del país. La gente compartió sus propias experiencias creando una voz colectiva contra la discriminación y la brutalidad. La solidaridad fue abrumadora, un testimonio del poder de la verdad y la unidad. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir más detalles sobre el pasado de Trent. Surgieron patrones de comportamiento que pintaban una imagen de un hombre que había abusado de su poder durante mucho tiempo. La evidencia en su contra estaba aumentando. La confianza del público en la aplicación de la ley se erosionaba aún más. Jasmine se encontró en el centro de una lucha más grande. Su terrible experiencia personal se convirtió en un catalizador para un cambio generalizado. Asistió a manifestaciones y habló en foros. Su presencia, un faro de esperanza para muchos. La mujer mayor que había intervenido permaneció a su lado. Su vínculo se fortaleció a través de la adversidad compartida. Una noche, mientras Jasmine reflexionaba sobre los eventos que se habían desarrollado, recibió una llamada del joven que había grabado el video. Le agradeció su coraje y compartió cómo su historia lo había inspirado a enfrentarse a la injusticia. Jasmine sintió un profundo sentido de gratitud al saber que su experiencia estaba haciendo una diferencia. El departamento de policía emitió un comunicado prometiendo una investigación exhaustiva y un compromiso para abordar los problemas planteados por el incidente. La comunidad se mantuvo vigilante. Garantizar que se cumplieran las promesas y que se implementara un cambio real. La lucha de Jasmine por la justicia estaba lejos de terminar, pero el camino a seguir estaba más claro que nunca. En medio de la agitación, la salud de Jasmine se convirtió en una preocupación creciente. Su embarazo agregó otra capa de urgencia. La necesidad de apoyo y atención presionó a quienes la rodeaban. La comunidad se unió una vez más, organizando recaudaciones de fondos y grupos de apoyo para garantizar que recibiera la atención médica que necesitaba. El futuro de Trent pendía de un hilo mientras continuaba la investigación. La evidencia creciente hizo que su posición fuera insostenible. Su carrera al borde del colapso. Jasmine vio como el hombre que una vez tuvo tanto poder sobre ella enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Un sentimiento de reivindicación la invadió un día. Jasmine recibió una invitación para hablar en un evento comunitario centrado en la reforma policial. Nerviosa, pero decidida, aceptó sabiendo que su voz podría ayudar a impulsar el cambio que tan desesperadamente buscaba. El evento estaba lleno el aire eléctrico de anticipación cuando subió al escenario. Mientras Jasmine compartía su historia, la sala se quedó en silencio. Cada palabra resonó con la audiencia. Ella habló de dolor y resiliencia, de la importancia de enfrentarse a la injusticia. Sus palabras fueron poderosas, inspirando a los presentes a continuar la lucha por la igualdad y la justicia. Después del evento, las acciones de Trent fueron revisadas formalmente. La evidencia en su contra, irrefutable, fue suspendido en espera de una mayor investigación. Su reputación empañada, sin posibilidad de reparación. La comunidad dio un suspiro colectivo de alivio al ver que por fin se hacía justicia. El viaje de Jasmine estuvo lejos de ser fácil, pero cada paso adelante la acercó a la curación. El apoyo que recibió de extraños y amigos por igual fortaleció su espíritu, dándole la fuerza para seguir presionando por un futuro mejor. Su historia siguió inspirando un faro de esperanza en la lucha contra el racismo sistémico. A medida que pasaban los meses, el impacto del video se mantuvo fuerte y llevó a cambios significativos en las políticas dentro del departamento de policía. Se implementaron nuevos programas de capacitación centrados en la desescalada y la sensibilidad cultural. La comunidad vio mejoras tangibles, un testimonio del poder de la acción colectiva. El embarazo de Jasmine progresó, su vientre creció como un símbolo de nueva vida y nuevos comienzos. Asistió a las citas médicas con la mujer mayor a su lado. Su amistad fue una fuente de consuelo y fortaleza. Juntas navegaron los desafíos que se avecinaban. Su vínculo era inquebrantable,
Un domingo por la tarde, Jasmine salió a caminar por el parque. El aire fresco fue un respiro bienvenido del caos de los últimos meses. Mientras caminaba por el sendero, sintió que una sensación de paz la invadía. Las luchas todavía estaban allí, pero también la esperanza de un futuro más brillante. Los niños jugaban cerca. Su risa era un recordatorio de la inocencia que aún se podía preservar. Jasmine sonrió imaginando el mundo en el que el niño crecería, en uno donde la justicia y la igualdad fueran más que ideales, sino realidades para todos. El filtro de la visión, con determinación alimentando su compromiso de continuar la lucha, la mujer mayor se unió a ella en el paseo. Los dos, compartiendo historias y sueños para el futuro, hablaron sobre el progreso logrado y el trabajo que aún quedaba por hacer. Sus conversaciones, una mezcla de esperanza y estrategia. Juntos, planearon formas de apoyar aún más el movimiento, asegurando que la historia de Jasmine conduciría a un cambio duradero. A medida que Jasmine se acercaba al final de su embarazo, sintió un renovado sentido de propósito. El dolor y el sufrimiento que había soportado no fueron en vano, habían provocado un movimiento que estaba remodelando la sociedad. Su viaje fue un testimonio de la fuerza del espíritu humano y el poder de la verdad. El día que Jasmine dio a luz estuvo lleno de alegría y amor. La llegada de su hijo, un faro de nuevos comienzos, sosteniendo a su bebé por primera vez, sintió una profunda sensación de logro y alivio. Las luchas del pasado parecían distantes, reemplazadas por la promesa de un mañana mejor. En los meses que siguieron, Jasmine continuó abogando por el cambio, su voz más fuerte y más influyente que nunca. Trabajó con líderes comunitarios, formuladores de políticas y activistas, asegurándose de que las lecciones aprendidas de su experiencia no se olvidaran. Su dedicación inspiró a otros a tomar medidas, creando un efecto dominó de cambio positivo. Trent concluyó con su despido y los cargos presentados contra él por su mala conducta. Los procedimientos legales fueron exhaustivos, la evidencia en su contra fue abrumadora. Jasmine vio cómo se hacía justicia, su fe en el sistema se restablecía lentamente a través del poder de la verdad y el apoyo de la comunidad. El movimiento por la reforma policial ganó impulso. Los esfuerzos colectivos de individuos como Jasmine impulsaron un cambio real y significativo. Se actualizaron las políticas, se mejoró la capacitación y la rendición de cuentas aumentó, creando un entorno más seguro y justo para todos. La comunidad sintió una sensación de unidad y progreso. El trabajo duro dio sus frutos de manera tangible. La hija de Jasmine creció en un mundo donde voces como la suya eran escuchadas y respetadas. Las lecciones del pasado guiando el camino hacia adelante. Las cicatrices de su experiencia permanecieron, pero fueron eclipsadas por la esperanza y la resiliencia que definieron su viaje. Ella había convertido su dolor en propósito, teniendo un impacto duradero en el mundo que la rodeaba. A medida que pasaban los años, la historia de Jasmine se convirtió en una piedra angular en la lucha contra la injusticia. Su legado inspiró a las generaciones futuras a ponerse de pie y hablar. El vínculo que compartió con la mujer mayor y el joven espectador que había grabado el video siguió siendo fuerte. Su amistad da testimonio del poder de la solidaridad y el apoyo. Al final, Jasmine encontró la paz al saber que su lucha había allanado el camino para un futuro mejor. Su viaje fue un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza y el coraje podían marcar el camino a seguir. La revelación capturada en ese fatídico video había provocado un movimiento que continuaría creciendo, asegurando que su voz y las voces de tantos otros nunca serían silenciadas de nuevo. En el momento en que el video de Jasmine Brooks, siendo atacada por el oficial Trent White, llegó a las redes sociales, todo cambió en cuestión de minutos. Miles de personas compartían las imágenes, los comentarios inundaron llenos de ira, tristeza y pedidos de justicia. La gente no podía creer lo que estaban viendo. ¿Cómo podía un policía tratar así a una mujer embarazada? Jasmine yacía en la cama del hospital con el tobillo vendado y la cara magullada. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes de amigos y desconocidos. Por igual: mantente fuerte, Jasmine. Un mensaje decía: estamos todos contigo. Otro decía: las lágrimas brotaron de sus ojos al ver la efusión de apoyo. Nunca se había sentido tan sola, pero tan rodeada de gente a la que le importaba. Las estaciones de noticias rápidamente recogieron la historia. Los reporteros llegaron al hospital con micrófonos en la mano, pidiéndole a Jasmine que contara lo que pasó. Su voz temblaba mientras describía la noche en que fue atacada. Solo estaba tratando de llegar a casa, dijo suavemente. No hice nada malo. La cámara se enfocó en ella, capturando su dolor y resistencia. Mientras el video se difundía, las protestas comenzaron a formarse afuera de la estación de policía donde trabajaba Trent White. La gente sostenía carteles que decían que las vidas negras importan y acabar con la policía brutalidad. La multitud se hizo más grande cada día, con familias, estudiantes y líderes comunitarios uniéndose. El aire estaba lleno de oportunidades, exigiendo justicia para Jasmine y el fin del trato injusto a las personas negras por parte de la policía. En medio de las protestas, el amigo de Jasmine, Marcus, estaba a su lado. Tenemos que asegurarnos de que esto no le pase a nadie más, dijo firmemente. Jasmine asintió, sintiendo un sentido de propósito surgiendo dentro de ella. Ya no estaba luchando solo por sí misma, estaba luchando por su hermana y por todos los demás que habían resultado heridos dentro del departamento de policía. Los altos mandos de H no podían ignorar la creciente reacción. El jefe de policía, un hombre severo llamado Capitán Harris,
Convocó una reunión de emergencia. Esta situación se está saliendo de control, declaró que tenemos que manejar esto con cuidado. Miró a Trent White, que estaba sentado en silencio evitando el contacto visual. La carrera de Trent ahora estaba en juego y la presión era inmensa. Mientras tanto, la ira de la comunidad seguía creciendo. Las empresas locales mostraron su apoyo cerrando temprano y donando una parte de sus ganancias a la causa de Jasmine. Las redes sociales se incendiaron con hashtags como #justicia para Jasmine y #detengan. Las celebridades y figuras públicas de la violencia se sumaron al llamado al cambio. El movimiento estaba ganando impulso y parecía que no habría forma de detenerlo. La madre de Jasmine, Linda Brooks, viajó desde fuera de la ciudad para estar al lado de su hija. Sostuvo la mano de Jasmine con fuerza y ofreció consuelo y fuerza. «Eres tan valiente, Jasmine», susurró, «vamos a superar esto juntos». Jasmine miró a su madre a los ojos y encontró el coraje que necesitaba para seguir luchando mientras continuaban las protestas. El departamento de policía enfrentó una creciente presión para tomar medidas contra Trent White. El capitán Harris anunció que se había iniciado una investigación interna. Oficial White será suspendido en espera del resultado de esta investigación, declaró a los medios. La multitud afuera estalló en vítores, pero Jasmine sintió una mezcla de alivio e incertidumbre. ¿Sería esto suficiente para traer verdadera justicia? En los días siguientes, más personas se presentaron con historias de abusos similares por parte de la policía. La comunidad sintió un cambio, un despertar colectivo ante las injusticias que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. Se llevaron a cabo reuniones del ayuntamiento donde los ciudadanos pudieron expresar sus preocupaciones y exigir responsabilidades. La atmósfera estaba cargada de determinación y esperanza por un futuro mejor. Jasmine pasó sus días recuperándose rodeada de amigos y familiares que la apoyaban. Recibió cartas y mensajes de personas de todo el país que compartían sus propias experiencias y la animaban a seguir adelante. Cada mensaje fortalecía su determinación de llevar la lucha hasta el final. Sabía que el cambio era posible y estaba decidida a ser parte de él. Mientras tanto, Trent White enfrentó las consecuencias de sus acciones. La investigación interna reveló un historial de quejas en su contra que pintaban un panorama preocupante de su comportamiento como oficial de policía. La evidencia en su contra era abrumadora y la confianza de la comunidad en el departamento de policía se vio severamente afectada. El capitán Harris sabía que restaurar esa confianza llevaría tiempo. Y un esfuerzo genuino. A medida que pasaban las semanas, el movimiento por la justicia se hacía más fuerte. Se organizaron recaudaciones de fondos para apoyar las facturas médicas de Jasmine y abogar por la reforma policial. Los líderes locales comenzaron a implementar nuevas políticas destinadas a prevenir futuros abusos. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias para todos los oficiales y se establecieron comités de supervisión comunitaria para monitorear la conducta policial. Jasmine asistió a una de las reuniones del ayuntamiento. Su presencia es un símbolo poderoso de la lucha por la justicia. Se paró frente a la multitud. Su voz es clara y fuerte. No podemos dejar que un incidente nos defina. Declaró que debemos trabajar juntos para crear una comunidad más segura y justa para todos. La audiencia estalló en aplausos, unidos por su mensaje e inspirados por su coraje en medio de los esfuerzos continuos por el cambio. Jasmine recibió un mensaje que trajo una mezcla de emociones. Era de un reportero que había estado siguiendo su historia de cerca. Jasmine, tu historia ha inspirado a millones. El mensaje se leyó. ¿Podemos programar una entrevista para discutir su viaje y el impacto que ha tenido en el movimiento? Jasmine dudó por un momento y luego respondió afirmativamente. Sabía que compartir su historia podría ayudar a otros y promover la fe en la que creía. Llegó el día de la entrevista y Jasmine se sentó con el reportero con el corazón palpitando con una mezcla de nervios y determinación. Gracias por darme esta oportunidad, comenzó. Espero que al compartir mi historia pueda ayudar a generar el cambio que necesitamos. Mientras hablaba, sus palabras resonaron entre los espectadores, provocando aún más conversaciones sobre justicia e igualdad en el departamento de policía. El capitán Harris trabajó incansablemente para reconstruir la reputación del departamento. Se reunió con líderes comunitarios, escuchó sus preocupaciones, implementó nuevos programas de capacitación enfocados en la desescalada y la sensibilidad cultural. Fue un proceso lento, pero cada paso adelante fue un paso hacia la curación de la brecha entre la policía y la comunidad. La suspensión de Trent White se convirtió en un punto de inflexión para muchos oficiales que se dieron cuenta de la importancia de la rendición de cuentas. Algunos se presentaron con sus propias historias de mala conducta, contribuyendo a una cultura de transparencia y responsabilidad dentro del departamento. Los cambios no fueron fáciles, pero fueron necesarios para que se lograra un verdadero progreso. A medida que pasaban los meses, la salud de Jasmine mejoró y comenzó a sentirse esperanzada sobre el futuro. Continuó abogando por la justicia, asistiendo a manifestaciones y hablando en eventos para mantener el impulso. Su historia se había convertido en un faro de esperanza para muchos, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros el coraje y la resiliencia pueden conducir a un cambio significativo.
Una noche, Jasmine estaba con su madre y Marcus en una reunión comunitaria celebrando el progreso que se había logrado. Habían recorrido un largo camino desde esa fatídica noche en el callejón, pero aún quedaba trabajo por hacer. Hemos logrado mucho, pero no podemos detenernos ahora. Jasmine dijo con voz firme, sigamos presionando por un mundo donde todos son tratados con respeto y dignidad. La multitud aplaudió unidos en su compromiso de continuar la lucha por la justicia. Jasmine sintió una profunda sensación de satisfacción al saber que su lucha había inspirado a otros y contribuido a un movimiento que crearía un cambio duradero. Miró a su alrededor a los rostros de la multitud, viendo esperanza y determinación reflejadas en ella. Mientras el sol se ponía en la tarde, Jasmine se tomó un momento para reflexionar sobre el viaje hasta ahora. El dolor y el miedo que había soportado se habían transformado en fuerza y propósitos. Sabía que el camino por delante todavía tendría desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con el apoyo de su comunidad y la creencia inquebrantable de que la justicia prevalecería al final. La reacción había encendido un poderoso movimiento que unió a las personas para luchar contra la injusticia y la discriminación. El coraje de Jasmine había provocado un cambio que beneficiaría a las generaciones venideras, demostrando que la voz de una persona podía marcar la diferencia en el mundo. La sala de investigación estaba tensa. Jasmine se sentó frente a la detective Laura Méndez. Sus manos temblaban mientras agarraba su teléfono. El video viral de su asalto había sacudido a la comunidad, y ahora la verdad estaba comenzando a salir a la superficie. Jasmine tomó una respiración profunda, lista para descubrir las capas de engaño que habían llevado a este momento. La detective Mess se inclinó hacia adelante, sus ojos amables pero determinados. Jasmine, tenemos que entender todo lo que pasó esa noche. ¿Puedes explicarme de nuevo? Jasmine asintió, su mente repitiendo los eventos. Yo solo estaba caminando a casa tomando un atajo por el callejón. El oficial Trent se me acercó, me acusó de comportamiento sospechoso y luego me pateó. No hice nada malo. La detective Méndez garabateó notas, su bolígrafo se movió rápidamente. ¿Reconociste algo sobre el oficial Trent esa noche? Jasmine vaciló y luego reclamó al collar. Sí. Tenía un collar que se parecía al que solía usar mi hermana. Es lo único que me hizo sentir conectado con ella. Después de que nos la arrebataron, la expresión de la detective Méndez se suavizó. ¿Puedes describir el collar con más detalle? Es una simple cadena de oro con un pequeño relicario. Dentro del relicario había una foto de mi hermana y yo cuando éramos niñas, explicó Jasmine con la voz quebrada ligeramente. La detective Mess hizo una pausa, su mente acelerada. Espera un minuto, necesito mirar este collar. Mientras Méndez salía de la habitación para verificar los detalles del collar, Jasmine sintió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría haber una conexión entre el oficial Trent y su difunta hermana? El pensamiento era reconfortante y aterrador a la vez. Mientras tanto, el oficial Trent estaba sentado en su oficina sin darse cuenta de que sus acciones estaban siendo examinadas. Miró fijamente al techo. Los recuerdos de su hermana lo inundaron. Hace años, su hermana Emily White había sido acusada injustamente de un crimen que no cometió. Su caso nunca había sido reabierto y Trent había cargado con el peso de esa injusticia desde entonces. De regreso en la sala de investigación, el detective Méndez regresó con un archivo. Jasmine, encontré algo. Este collar pertenece a Emily White, la hermana del oficial Trent. Jasmine sintió que su corazón saltaba un latido, así que el oficial Trent sabía que mi hermana lo hizo. El detective Minda asintió. Parece que hay más en esta historia de lo que inicialmente pensamos. El oficial Trent tenía una conexión personal con su familia. La mente de Jasmine se aceleró. ¿Por qué me apuntaría entonces? El detective Méndez se puso serio. Tenemos que profundizar en la historia del oficial Trent y su relación con su familia. Puede haber problemas sin resolver que llevaron a esta confrontación. A medida que pasaban los días, la investigación descubrió problemas preocupantes. El oficial Trent siempre había sido distante y rara vez hablaba sobre la condena injusta de su hermana. La hermana de Jasmine, Maya Brooks, había sido una defensora de la justicia y a menudo chocaba con la policía por casos como el de Emily. Una noche, Jasmine recibió una llamada de un periodista llamado Marcus Lee que había estado siguiendo su historia. Jasmine, creo que hay una historia más grande aquí. ¿Podemos encontrarnos? Se conocieron en un café tranquilo donde Marcus expuso sus hallazgos. El oficial Trent y su hermana Maya tenían una relación complicada. Eran cercanos, pero había tensiones sobre cómo manejar su activismo. Parece que Trent nunca procesó por completo la condena injusta de su hermana, y eso podría haber influyó en sus acciones contra ti. Jasmine sintió una oleada de emociones por lo que no me reconoció porque estaba demasiado atrapado en su propio dolor. Marcus asintió. Es posible que esto no disculpe su comportamiento, pero explica la ira profunda y el prejuicio que lo alimentaron. Decidida a encontrar un cierre, Jasmine decidió confrontar a Trent directamente con el apoyo de su comunidad y el creciente
Interés Público en su caso organizó una reunión con él a través del departamento de policía. El día de la reunión Jasmine entró a la estación de policía con una mezcla de miedo y determinación. El oficial Trent estaba esperando en una sala de conferencias, su postura tensa. Cuando vio a Jasmine sus ojos se abrieron con sorpresa. Jasmine, comenzó su voz temblorosa, no te reconocí al principio, ver ese collar trajo recuerdos. Jasmine respiró hondo. ¿Por qué me atacaste, oficial Trent? ¿Fue por nuestras familias? Trent miró hacia otro lado luchando con sus emociones. Estaba enojado por lo que le pasó a Emily, y cómo nuestras familias han sido destrozadas por estas injusticias. Me desquité contigo, y lo siento mucho. Las lágrimas brotaron de los ojos de Jasmine. Ojos, no tienes derecho a lastimarme ni a mi bebé. Deberíamos estar trabajando juntos para cambiar este sistema, no destrozarnos unos a otros. Trent se acercó, pero Jasmine dio un paso atrás. No puedo perdonarte ahora, pero espero que algún día puedas enmendar lo que has hecho. Cuando Jasmine salió de la reunión sintió que se le quitaba un peso de encima. La verdad había sido revelada, y aunque la curación llevaría tiempo, reconocer el pasado fue el primer paso hacia la justicia. La comunidad se unió en torno a ella exigiendo responsabilidad y presionando por reformas significativas dentro del departamento de policía. En las siguientes semanas, el oficial Trent enfrentó severas consecuencias por sus acciones. La investigación reveló un patrón de mala conducta y discriminación que condujo a su suspensión y eventual despido. El caso provocó conversaciones a nivel nacional sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico, inspirando a otras víctimas a presentarse y compartir sus historias. Jasmine continuó su defensa honrando el legado de Maya, luchando por una sociedad más justa y equitativa. Estableció una fundación en nombre de su hermana dedicada a apoyar a las familias afectadas por condenas injustas y violencia policial. Su coraje y resiliencia se convirtieron en un faro de esperanza, mostrando que incluso en los tiempos más oscuros la verdad y la justicia podría prevalecer. A medida que pasaban los meses, el embarazo de Haas avanzaba, y ella se preparaba para recibir a su hijo en un mundo que lentamente comenzaba a cambiar. Las cicatrices del pasado permanecían, pero ahora eran un testimonio de su fuerza y del esfuerzo colectivo para construir un futuro mejor. Una noche, cuando Jasmine estaba sentada en su oficina, llegó una carta. Era del oficial Trent. Escribió sobre su remordimiento y su compromiso de enmendarse. Aunque Jasmine no estaba lista para perdonarlo, apreciaba su honestidad y los pasos que estaba tomando para abordar el exceso de sus propios prejuicios. Al sostener la carta, Jasmine sintió una sensación de cierre. El viaje había sido largo y doloroso, pero había emergido más fuerte, lista para abrazar el futuro con esperanza y determinación. Su historia no solo se trataba de dolor e injusticia, sino también de resiliencia curativa y la inquebrantable búsqueda de justicia. La investigación sobre el asalto de Jasmine se estaba calentando. Todos querían saber qué sucedió realmente esa noche. La detective Laura Martínez estaba a cargo del caso. Estaba decidida a encontrar la verdad. En los primeros días, la detective Martínez habló con todos los involucrados. Habló con Jasmine, los oficiales y los transeúntes. Cada historia agregó más piezas al rompecabezas, pero algo no encajaba. Sintió que había más en este caso que solo un simple asalto. Una noche, mientras revisaba viejos registros policiales, la detective Martínez encontró una conexión sorprendente. Trent White, el oficial que lastimó a Jasmine, tenía una hermana llamada Lisa White. Jasmine recordó a su propia hermana que había sido asesinada años atrás en un caso que nunca se resolvió. De repente las piezas comenzaron a conectarse en su mente. Jasmine decidió profundizar en el caso de su hermana. Descubrió que Lisa White era amiga de su hermana antes de morir. Esto significaba que las familias de Trent y Jasmine estaban conectadas de maneras que Jasmine nunca supo. El descubrimiento la sorprendió porque Trent, que se suponía que debía proteger a las personas, tendría un vínculo oculto con el dolor de su familia. La detective Martínez llamó a Trent para más preguntas. Bajo presión, Trent comenzó a derrumbarse. Jasmine escuchó a Trent revelar que nunca olvidó lo que le pasó a su hermana y cómo lo afectó profundamente. La habitación quedó en silencio cuando Jasmine y Trent se dieron cuenta de que sus vidas estaban entrelazadas por una tragedia. Jasmine sintió una mezcla de emociones, ira, confusión y anhelo de respuestas. No podía creer que Trent, que la había lastimado tanto, estuviera conectado con el pasado de su familia. El detective Martínez sabía que esta revelación cambió todo lo que necesitaba para descubrir la historia completa de lo que le sucedió a ambas hermanas. Mientras continuaba su investigación, surgieron nuevas preguntas. ¿Cómo se conocieron Lisa White y la hermana de Jasmine? ¿Qué secretos estaban ocultos en su amistad? Jasmine decidió que necesitaba perdonar a Trent para seguir adelante, pero ¿podría encontrarlo en su corazón después de todo lo que había pasado? La verdad salió a la luz, pero trajo más preguntas que respuestas. Jasmine y Trent ahora estaban vinculados por una historia compartida de pérdida y dolor. Mientras el detective Martínez se preparaba para revelar la historia completa, Jasmine sintió un rayo de esperanza. Tal vez comprender su pasado podría conducir a la curación. Para ambos, la investigación estaba llegando a un punto crítico y las piezas finales del rompecabezas estaban a punto de encajar. La verdad había sido revelada,
pero el viaje hacia la justicia y la sanación apenas comenzaba. Jasmine y Trent enfrentaron un futuro en el que tuvieron que confrontar su pasado compartido y encontrar una manera de avanzar juntos. Celebramos historias de todos los orígenes y nuestro objetivo era compartir contenido positivo y respetuoso. Nos oponemos firmemente al racismo, los prejuicios o la discriminación de cualquier tipo. Gracias por apoyar la inclusión.